Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo considero que una buena persona, que un buen ser humano puede constituirse y llegar a convertirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista. Bien, señoritas y señores, Anguisaca Fanny. Presente, ingeniero. Fanny, Buenos días. qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó a la U. Bustamante Jorge. Chocho Ana. Chocho, Ingeniero. ¿cómo Buenos estás, días. Anita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Gualán Joana. Macas María. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Márquez Luis. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Medina Katy. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merchan Yulisa. Ingeniero, disculpe, la compañera me avisó que no tiene luz y por eso no puede conectarse. Perfecto, no hay ningún problema, ningún problema. Minga María. Presente, ¿Cómo está, mi ingeniero. señora María? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Ochoa Fernanda. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo está, mi días. señora Fernandita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Pacheco Ivette. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Ivette? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Puchaisela Diana. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi señora Diana? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quirola Guillermo. Presente, ingeniero. Buenos días. Guillermo, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Rey Jessica. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Reyes Diego. Diego, por aquí lo vi a Diego. Sí, estaba por acá, Diego. Bueno. Ingeniero, sí me dijo Días, que estaba, ingeniero. solo que... Presente. bueno, estaba mal ¿Sí con me el escucha? internet. Ya, perfecto. Sí, Diego, tranquilo, no se preocupe. Ya, Rodríguez gracias. Jennifer. Buenos días, ¿Cómo ingeniero. está, Jennifer? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Bele y Elena. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está, días. Elena? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bustamante Jorge. Y Gualán Joana. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Joanita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Bien, entonces, pues una vez más, la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta nueva actividad académica de este día. Bien, vamos a revisar la planificación académica de la asignatura. El día de hoy vamos a completar la conferencia que habíamos iniciado en la semana anterior. Habíamos iniciado hablando sobre la parte del derecho ambiental en lo relacionado ya con los principios ambientales y habíamos empezado entonces a analizar los 8 principios ambientales que son de fundamental importancia y que se han incorporado en los diferentes cuerpos legales, en este caso del Ecuador. Y habíamos señalado de que estos principios de carácter ambiental generalmente han sido producto de las diferentes cumbres a nivel internacional que se han dictado en diferentes partes, en diferentes tiempos, y que definitivamente pues han contribuido a enriquecer la doctrina en lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Entonces, en esta segunda parte del derecho ambiental, habíamos señalado básicamente de que estos principios se han incorporado básicamente en la Constitución Política de la República del Ecuador y por ende en los diferentes cuerpos legales, lo que ha permitido entonces de que se vaya incrementando la legislación ambiental en el país. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar entonces en la clase de hoy. Siempre estamos profundizando en la perspectiva de luego organizar un panel foro. La perspectiva es de que como producto de la asignatura, vamos a sacar un producto curricular que va a constituir la elaboración de una política ambiental. Entonces, para ello voy a dar los insumos para poder generar una política ambiental, de tal manera que esa política ambiental se constituya básicamente en la prueba final de la asignatura, ¿no? Es decir, ahí vamos a construir una ponencia y esa ponencia la vamos a presentar a través de un panel foro. Yo les había señalado a ustedes en el encuadre de que no aspiro realmente a sacarlos como
abogados o abogadas. Por el contrario, aspiro realmente a sacarlos con mucho sentido común, que estén en la capacidad de poder discernir entre los elementos que generalmente inciden en la legislación ambiental que permite proteger la biodiversidad, los recursos forestales y que tengan criterio al respecto. Y justamente pues un ingeniero, una ingeniera forestal sí está, qué sé yo, inmiscuida, sí está involucrada en la elaboración de políticas ambientales, en la elaboración de normativas, en la formación de reglamentos y justamente la idea es tratar de construir una política ambiental para poder aplicar los diferentes cuerpos legales que hemos ido aprendiendo entonces a lo largo de la asignatura, ¿no? Entonces me voy a permitir entonces socializar en pantalla lo que habíamos conversado entonces en la clase anterior relacionada con el derecho ambiental en lo que tiene que ver con la segunda parte que habíamos conversado. No sé si tal vez me dan un confirmado, ¿están observando en pantalla tal vez? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, habíamos iniciado un poco ya la discusión y el análisis de lo que constituye el quinto principio ambiental, que está directamente relacionado con el principio de contaminador-pagador. Y habíamos señalado de que el principio de contaminador-pagador no es aquel que señala el que la hace la paga, sino que decíamos de que el principio contaminador-pagador es un principio de precaución, es un principio precautorio, y que justamente los estados deben articular diferentes actividades de precaución, a diferentes actividades realmente para tratar de evitar un daño ambiental. Decíamos que cuando se produce un daño ambiental o un daño a la naturaleza o un daño ecológico, generalmente habían tres grandes momentos, el antes, el durante y el después. Decíamos que en el antes generalmente aplicamos medidas de prevención. Y decíamos que las medidas de prevención se aplican cuando existe evidencia científica de que el daño es cierto, aunque generalmente, qué sé yo, pueda quedar en duda o ponerse en tela de duda, generalmente los efectos que puede producir. Decíamos que ya en el durante, en cambio, se aplican ya medidas, en este caso, para poder trabajar entonces en el problema ambiental. Es decir, en el durante ya se trabaja en actividades de control. Y es la razón por la cual decíamos de que en la mayor parte de la legislación ambiental de los diferentes países, las leyes siempre toman estas denominaciones de ley de prevención y control, por ejemplo, la contaminación ambiental, ley de prevención y control, no sé, de la contaminación de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y en cambio, en el después, decíamos que se aplica el principio de precaución, es decir, aquel principio que permite realmente cumplir con dos aspectos fundamentales. Con la parte de la precaución, es decir, con la parte de tratar de remediar o de reparar un recurso, entendido como aquello, básicamente cuando hablamos de reparar los costes ambientales. Y decíamos que un coste ambiental, a diferencia de un costo ambiental, decíamos que el coste ambiental generalmente es aquel gasto que se hace para la adquisición de un bien o de un servicio. Y básicamente la reparación tiene que ver con aquello, es decir, no se trata de reponer, no se trata de arreglar, no se trata de decir, bueno, este estado o este municipio o esta junta parroquial tiene dinero y por lo tanto les vamos a pagar por lo que hemos destruido. No tendría objeto el principio contaminador-pagador si lo vemos desde esa perspectiva. Decíamos que el principio contaminador-pagador busca por todos los medios remediar, reparar, es decir, tratar de restaurar el recurso que ha sido afectado, producto de, qué sé yo, la contaminación, producto de la invasión, producto de la destrucción de la biodiversidad, producto de la destrucción del bosque, ¿no? Y la segunda medida que decíamos, en cambio, es la medida de indemnizar. Y decíamos que indemnizar, de alguna manera, tiene que ver con el resarcimiento. Es decir, la empresa o el Estado que produce el daño, entonces tiene que resarcir por el daño ocasionado. Es decir, tiene que tratar de indemnizar, ¿no? Indemnizar. Entonces yo les contaba a ustedes el caso del problema limítrofe que existía entre Nicaragua y Costa Rica, en donde Nicaragua básicamente instaló una base militar en territorio, en este caso costarricense. Entonces Costa Rica demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la agresión que había sufrido en su territorio. Y entonces la Corte decidió dos cuestiones fundamentales, ¿no? La primera es que Nicaragua tenía que reparar, es decir, mandó a reparar
el recurso que había sido dañado. Miren, y tomando en cuenta que Costa Rica es uno de los países, diría yo, que en Latinoamérica más sostenible o más sustentable. Costa Rica se parece muchísimo a Suiza. Nos decimos que Suiza es un país generalmente altamente sustentable. Costa Rica incluso tienen los ticos, como les dicen, tienen un dicho que ellos dicen, Costa Rica es pura vida. Entonces, lo que mandó la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue entonces que en este caso Nicaragua repare el daño causado a los recursos en el territorio costarricense. Y por otro lado también mandó a indemnizar, es decir, a producir una tasa de resarcimiento, la reparación por el daño ambiental. Entonces, esto es de fundamental importancia, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, entender entonces que el principio contaminador-pagador es un principio de precaución. Y este principio de precaución lo aplicamos, es obligación que los estados lo apliquen incluso cuando no exista evidencia científica de que el daño es cierto, de que el daño es comprobado. Entonces, no se puede esperar, no podemos esperar a tener evidencias científicas de la ciencia para tomar medidas de corrección, para tomar medidas de precaución. Entonces, ahí aplica el principio contaminador-pagador, que está directamente relacionado entonces con el principio, en este caso de reparación, ¿no? Y habíamos señalado entonces que las empresas hoy en día se han involucrado prácticamente en la conservación del ambiente. Y por eso, desde el punto de vista de la legislación, se establecen tasas de resarcimiento. Y decíamos que las tasas de resarcimiento, en definitiva, lo que buscan es tratar de recuperar, tratar de reponer el daño causado. Y decíamos que en ese sentido, desde el establecimiento de la ley de descentralización del Estado, básicamente el Ministerio del Ambiente comenzó a descentralizar las competencias en materia ambiental. Y para ello entonces decíamos que creó el sello SUMA. A ver, quiero que me ayuden. ¿Qué era el sello SUMA? A ver, ¿qué era el sello SUMA? Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué era el sello SUMA? A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿Qué era el sello SUMA? A ver, ¿qué quería decir SUMA? ¿Qué quería decir SUMA? A ver, ayúdenme por favor. No digan que ya se olvidaron. A ver, tienen que siempre estar estudiando. Recuerden que decíamos que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y para tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que atender. Si usted atiende, comprende, y si hay comprensión, viene el motor, que es la motivación, y la emoción, que decíamos que es el pegamento en la memoria. A ver, ¿quién me dice qué es el SUMA? ¿Sí me están escuchando, por favor? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero. A ver, ¿quién me dice? ¿El Sistema Único de Manejo Ambiental? El Sistema Único de Manejo Ambiental. Es decir, los gobiernos seccionales autónomos que se calificaban al SUMA, es decir, que se calificaban en el Ministerio del Ambiente, adquirían el sello para poder, en nombre del Ministerio del Ambiente, otorgar licencias o permisos ambientales. Y desde esa perspectiva, decíamos que el SUMA básicamente establecía diferentes niveles de organización en lo que tiene que ver con las autoridades, con el don de mando. Entonces decíamos realmente que el Ministerio del Ambiente, Agua y hoy, qué sé yo, de Transición Ecosistémica, decíamos que se constituye en la autoridad ambiental a nivel nacional. Es decir, es la autoridad ambiental de aplicación, ¿no? Decimos que es la AAA. Pero los organismos, en este caso seccionales autónomos descentralizados, que logran calificarse ante el Ministerio del Ambiente para poder tener el sello SUMA, y en nombre del ministerio otorgar las licencias ambientales o los permisos o manifiestos ambientales, decíamos que tenían que cumplir ciertos requisitos ante el Ministerio del Ambiente. Primero, demostrar capacidad económica, es decir, que el gobierno provincial o el gobierno cantonal o el gobierno parroquial que se califica al SUMA tiene que demostrar eficiencia económica. Es decir, que existe la disponibilidad de recursos para poder atender la temática ambiental. Desde esa perspectiva, entonces, el primer requisito, tener solvencia económica. El segundo requisito, decíamos, tener solvencia o competencia técnica. Es decir, que esté conformada una unidad de gestión ambiental en donde estén trabajando diferentes profesionales
en el campo inter e intraprofesional, donde estén ingenieros forestales, biólogos, agrónomos, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, para poder demostrar que tienen capacidad técnica. Y el tercer requisito, que tengan capacidad logística. Es decir, que tengan, por ejemplo, qué sé yo, los respectivos equipos, las diferentes herramientas para poder hacer prácticamente el análisis de las auditorías ambientales. Entonces, los gobiernos seccionales autónomos que lograban calificarse como AAAR, es decir, Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, está en la capacidad, tiene la autoridad legal que le otorga el Ministerio del Ambiente para en su nombre otorgar permisos, licencias o manifiestos ambientales. Y decíamos, por ejemplo, en el caso de la provincia de Loja, el Consejo Provincial de Loja es AAAR, es decir, es Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, y por lo tanto, entonces, está en la capacidad de poder otorgar permisos o licencias ambientales. Es la razón por la cual les decía a ustedes de que aquí en Loja el Ministerio del Ambiente ya no tiene esa competencia. Es decir, esa competencia la cedió, le transfirió, la descentralizó o la desconcentró al Consejo Provincial de Loja. Pero que la misma ley de descentralización también plantea algún régimen de excepciones. Decíamos, por ejemplo, que el Consejo Provincial de Loja no puede ser juez y parte. Es decir, si el Consejo Provincial de Loja construye una obra de infraestructura, él mismo no se puede dar el permiso o la licencia ambiental. Ahí tiene que darlo el Ministerio del Ambiente. O, por ejemplo, qué sé yo, hace una vía en el límite entre dos provincias, pongamos que sea el límite entre Loja y Zamora Chinchipe, tiene que darlo igual el Ministerio del Ambiente. Si el permiso está dentro de un área del SNAP, igual lo tiene que hacer el Ministerio del Ambiente. Pero en cambio, los municipios que piden o que necesitan hacer una obra de infraestructura, la autoridad ambiental, en este caso en Loja, es el Consejo Provincial y es el que otorga el permiso o la licencia ambiental. Y decíamos también que en el caso, por ejemplo, de la provincia nuestra vecina de Zamora Chinchipe, al menos hasta cuando yo estuve, no estaba calificada al Sistema Único de Manejo Ambiental y por lo tanto entonces no podía otorgar licencias ambientales. Y esa es una de las cuestiones que yo decía que ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales que se van a desempeñar en los diferentes gobiernos seccionales autónomos descentralizados, tienen que estar conscientes y tienen que tener el conocimiento técnico y legal para poder asesorar a los gobiernos provinciales, a las autoridades que a veces no conocen, ¿no? El segundo tipo de autoridad, el tercer tipo, perdón, de autoridad decíamos en cambio que son los AAC, es decir, AAC, autoridades en cambio de cooperación. Y decíamos que las autoridades de cooperación no están acreditadas al SUM. Es decir, no tienen licencia para poder otorgar permisos o licencias ambientales, pero a pedido de la autoridad ambiental de aplicación responsable puede colaborar, qué sé yo, en la supervigilancia o qué sé yo, en el asesoramiento o en el monitoreo de una obra. Entonces ponemos, por ejemplo, vamos a poner el Consejo Provincial de Loja, está haciendo una obra, no sé, pongamos en el Cantón Celica. Entonces puede pedirle, en este caso, al gobierno cantonal de Celica, que le sirva como autoridad, en este caso, de cooperación o cooperante, para que pueda hacer, qué sé yo, la observación, el monitoreo, el seguimiento de la obra que se está construyendo. Entonces, este principio contaminador-pagador, entonces obliga hoy en día a que las empresas, qué sé yo, miren, tengan un fondo que permita resarcir entonces el daño ambiental y para ello entonces actúan las autoridades ambientales de aplicación. Pero también decíamos de que este principio contaminador-pagador adolece de algunos problemas. Es decir, tiene algunos inconvenientes en su aplicación. Primero, por el escaso control o ineficiente control que existe a veces en las instituciones públicas. Habíamos conversado en clases anteriores de que existe una excesiva atomización de instituciones que a veces tienen la misma competencia. Ese tipo de situación origina una superposición de funciones. Es decir, tenemos una cantidad de organismos que a veces cumplen con la misma función, pero que no están desarrollándolo de manera idónea, de manera eficiente. Entonces, siempre va a haber un control escaso o un control deficiente.
Por otro lado, también decíamos de que a veces en algunas instituciones generalmente se debilitan institucionalmente cuando tienen muchas funciones o cuando hay muchas organizaciones que en el plano subnacional no existe una coordinación interinstitucional o una coordinación generalmente interadministrativa. Entonces, qué sé yo, lo mismo que hace el Ministerio del Ambiente, también lo hace el Consejo Provincial, también lo hace la Dirección de Salud, también lo hace, no sé, la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, ese excesivo realmente rol y competencias que tienen las instituciones hace que exista un escaso control y un ineficiente control en el principio contaminador-pagador. Otro gran problema, decía, las ganancias elevadas que las empresas realmente quieren hacer para poder suplir, para poder compensar la tasa de resarcimiento que tienen que hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Lo único que hacen es traspasar el valor al consumidor final. Miren, por ejemplo, el impuesto que se puso en el Estado, ¿no? A la utilización de los plásticos, a la utilización de las fundas plásticas. Miren, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Es decir, si usted pide una funda plástica, le van a cobrar a usted, le van a cobrar al consumidor. Es decir, le están prácticamente grabando un costo al producto final, al valor final, que en definitiva, entonces sigue pagándolo el consumidor final. En la mayoría de los casos, generalmente las instituciones y las empresas consideran que los problemas ambientales son totalmente insignificantes y que básicamente la afectación de un recurso no afecta al sistema en su conjunto, ¿no? Y es la razón por la cual entonces existe mucha ignorancia en el momento de reparar o en el momento de indemnizar un daño ambiental. Es decir, todavía seguimos pensando que cuando se produce realmente un daño ambiental es necesario pagarlo. Es decir, el que la hace, la paga. Y no se trata de eso. Habíamos conversado de que se trata de reponer el bien. Si es posible, en las mismas condiciones o al menos en condiciones similares, pero que realmente no se venga a poner en peligro la reparación del recurso. Y decíamos que también obliga a la indemnización, es decir, a tratar de resarcir a través, qué sé yo, de una cuestión económica o de una cuestión, no sé, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista social, a recompensar el daño ocasionado. ¿Qué otro problema? Generalmente ignorancia en el daño al sistema. Recuerden ustedes que los ecosistemas son sistemas en donde básicamente existen elementos de entrada y elementos de salida. Decimos que los elementos de entrada generalmente son los que constituyen los input y los elementos de salida son los output. Y que en el interior del sistema o en el interior del ecosistema están interactuando factores bióticos y factores abióticos y que dan la apariencia de un todo. ¿Y por qué dan la apariencia de un todo? Nosotros sabemos como forestales, porque están interactuando. Es decir, se están volviendo interdependientes. Es decir, por ejemplo, los factores bióticos dependen de los factores abióticos y viceversa. Los factores abióticos dependen de los factores bióticos. En la cadena trófica que se da en el sistema o que se da en el interior del ecosistema, decimos que existe un flujo de materia y energía. Ese flujo de materia y energía es realmente lo que nosotros está a vista de las personas, lo que podemos ver, ¿no? La materia, la biomasa, la materia orgánica que se genera en el interior del ecosistema, decimos que es la materia y energía que generalmente es visible, la energía que proviene del sol, por ejemplo, que permite, qué sé yo, el funcionamiento de los organismos autótrofos. Pero siempre tenemos que deconstruir aquello que a veces alguna vez nos cuadraron y nos dijeron de que solo lo biótico es lo más importante del ecosistema. Lo abiótico es de fundamental importancia. Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, si no hubiera agua, si no hubiera, qué sé yo, en este caso el sol, si no hubiera, qué sé yo, el oxígeno, en los procesos prácticamente aeróbicos y anaeróbicos de la transformación de la materia orgánica. Entonces, es de fundamental importancia. Pero en el sistema también está, qué sé yo, circulando información. Información básicamente que cae en el plano genético. Es decir, información que cae en el plano de lo inmanente, de lo invisible, que no puede ser visto a través de los ojos de las personas, de los ojos de los seres humanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el transporte o qué sé yo, en la translocación genética. Nosotros no podemos ver realmente cómo se traslocan los genes.
cómo se combinan los genes, cómo se producen hibridaciones naturales. Y nosotros sabemos que en el ecosistema se está produciendo aquello. Entonces, no solo circula materia, energía que es visible, que es tangible, sino también circula información, especialmente cuando se produce el cruzamiento genético de las especies, y que esto es de fundamental importancia. Entonces, cuando se produce el daño, no es que solo se está dañando el árbol, sino que se daña todo ese sistema que transmite materia, información, energía. Se está dañando el suelo, se está dañando el agua, se está dañando el aire, y a veces eso las personas todavía no lo entienden, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa, qué sé yo, que la pérdida del recurso solo es de un recurso específico. Si se produjo el daño en el agua, entonces todo el mundo busca reparar prácticamente ese recurso, cuando no nos damos cuenta que en el agua es un ecosistema en donde están interactuando diferentes organismos, bióticos y abióticos. Qué sé yo, la riqueza ictiológica que existe en el agua es de fundamental importancia, y no nos damos cuenta que estamos destruyendo el ambiente en su conjunto, ¿no? Entonces, otro de los grandes problemas es de que todavía seguimos confundiendo los costes ambientales con los costos ambientales. Los costos decíamos, en cambio, que es la cantidad que usted paga por la adquisición de un bien o de un servicio. Es decir, cuánto cuesta, cuánto te debo, cuánto debo pagar, ¿no? Dice, muy bien, a ver, ¿cuánto cuesta, qué sé yo, ese equipo, un celular, un Zoom, un Haga? Dice, vale $500, toma. Entonces, eso decimos que generalmente es un costo. Pero el coste ambiental, decimos que es el gasto como que se genera como producto de la reparación de ese daño ocasionado en el ecosistema. Entonces, eso es lo que debe terminar de entender la ciudadanía, ¿no? De que realmente los costes ambientales son mucho más complejos, ¿no? Eso lo tenemos que hacer entender a los que toman las decisiones, a los que realmente hacen las políticas, a los decidores en los estados, en los gobiernos seccionales autónomos. Finalmente, ellos terminan prácticamente tomando las decisiones por nosotros, muchas veces decisiones de carácter técnico. Entonces, ahí entra la mano del ingeniero, de la ingeniera forestal, para poder asesorar en la toma de decisiones. Como estábamos viendo, realmente estamos interrelacionando cómo se articulan cada uno de los principios con la legislación nuestra, y en este caso con la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008. Decíamos que en el artículo 396 dice que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas para evitar los impactos ambientales negativos. En una parte del artículo también dice que el Estado adoptará medidas de protección eficaces y oportunas. Fíjense, estas dos palabritas son de fundamental importancia. Eficaces y oportunas. Es decir, las medidas no pueden ser a destiempo, no pueden ser de manera extemporánea. Es decir, no puede ser que se produce la contaminación ahora y tomo medidas de corrección después de un mes, después de un año. Y básicamente a veces eso sucede. Entonces, el artículo dice que todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, ¿no? Es decir, lo que prevé la ley, lo que prevé la Constitución, dice que implicará también la obligación de restaurar integralmente el ecosistema. Dos elementos fundamentales en este artículo 396 que es de fundamental importancia analizar. Primero, la obligación de la restauración, lo que estamos hablando. ¿Qué dice prácticamente los diferentes principios de Río? Dice que los estados deben articular todas sus medidas para realmente primar el principio de precaución, ¿no? Y que básicamente se tiene que reparar y se tiene que indemnizar. Miren cómo la Constitución recoge lo que establecen los principios ambientales. Por eso, a veces no es que nuestros padres de la patria son tan elocuentes, han sido tan clarividentes, sino que prácticamente lo único que están haciendo es cumplir con una obligación que tiene el Estado para poder transmitir, para poder realmente considerar los elementos conceptuales de los principios ambientales e incorporarlos en la Constitución. El segundo elemento dice indemnizar a las personas y las comunidades afectadas. Fíjense, es la razón por la cual hay muchos dirigentes campesinos que son muy enterados de esto. Yo les contaba a ustedes que la semana pasada que venían caminando desde Gualel por este asunto de la criminalización de la protesta, que estaban ese día, se iba a dar la audiencia en la fiscalía,
¿no? El Señor decía, tenemos que ser indemnizados, porque nosotros a título personal, como personas naturales o como personas jurídicas, como comunidades, estamos siendo afectadas, qué sé yo, por la presencia de las mineras. Y miren, les cuento que a propósito, justamente la audiencia se dio el día miércoles, ¿no? Y salieron absueltos, ¿no? Salieron absueltos las personas, que fue una gran cosa, me parece, desde el punto de vista legal. ¿Qué más dice este artículo? El artículo 396, en el segundo párrafo, dice, cada uno de los actores de los procesos de producción, tomarán en cuenta aquello, ¿verdad? Es decir, toda la cadena productiva, producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios, asumirán la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental. Fíjense qué interesante aquello, ¿verdad? Es decir, no se escapa absolutamente nadie. Es decir, todos los que están involucrados en la cadena productiva prácticamente dice que son los responsables directos de prevenir cualquier daño o cualquier impacto ambiental, ¿no? Incluso mitigar, reparar, dice el artículo, ¿no? Ustedes saben que en la cadena productiva o en la cadena de comercialización, qué sé yo, están los productores, estamos los consumidores, y básicamente todos entonces somos responsables. Y en un estado de derecho, todos somos responsables ante la ley. Es decir, todos, absolutamente todos somos iguales ante la ley. No existen alguien que esté sobre la ley. Nadie, absolutamente nadie, puede estar sobre la ley. Ni siquiera, qué sé yo, las autoridades, nadie. Todos prácticamente en un estado de derecho, somos prácticamente iguales ante la ley. Y es la razón por la cual, miren, la justicia generalmente la representan simbólicamente en el imaginario de que es una justicia ciega. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien conoce a ver por qué a los, qué sé yo, cuando cogen de repente un presunto infractor de algo, presunto, ¿verdad? Porque mientras no se demuestre lo contrario, no se lo puede declarar culpable. A un presunto, qué sé yo, infractor, ¿no? Generalmente le colocan o le tapan el rostro o le tapan los ojos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que sea? A ver, ¿por qué creen ustedes que sea? ¿Han visto? A ver, ¿quién me dice? Sí, ingeniero, porque, bueno, mencionaban de que nadie es culpable hasta que se lo compruebe. Entonces él tiene el derecho ay, se me fue. El derecho de, o sea, él no se sabe si es que en verdad cometió ese acto o no, está como para ser juzgado. Perfecto, mi No estimada. podemos vulnerar sus derechos de privacidad, creo que, bueno, no me acuerdo. Qué bonito. No, sí está muy bien, excelente. Felicitaciones, mi estimada Jenny, es fabuloso. ¿Ah? Qué extraordinario trabajar con ustedes. ¿Ah? Fíjense, ¿por qué realmente se hace aquello, no? Y fíjense, justamente el símbolo de la justicia es ese, ¿no? Porque se presume realmente el testimonio de inocencia, el principio de inocencia. Es decir, todos los seres humanos nacimos libres. Todos los seres humanos venimos a este mundo libres, libres. Por eso, dentro de los derechos humanos, uno de los primeros principios, digamos, es el principio a la libertad, a la libertad. Todos somos libres, ¿verdad? Todos somos libres, nacimos libres. Y prácticamente nadie puede hacernos lo contrario. Entonces, es para poder precautelar, como perfectamente, con muchísima propiedad lo explica Jennifer, para precautelar el principio de inocencia. Es decir, nadie es culpable ante la ley mientras no demuestre lo contrario. Miren, hay ciertos casos que se dan incluso para Ripley, vean, en la justicia. Por ejemplo, que se yo, alguien que le encuentra sacándole el celular, usted va en el bus y le están sacando el celular, y usted puede decir, bueno, lo encontraron infraganti, de manera flagrante lo encontraron sacándole el celular. Él puede argumentar y decir, sabe que yo le estaba pasando el celular a usted, se le cayó el celular. Entonces, miren, nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, generalmente, el cubrir el rostro significa para poder precautelar el principio de inocencia. Es decir, nadie es culpable antes que se le demuestre lo contrario. Y ahí viene lo que se dice, no sé si ustedes han oído, el debido proceso. El debido proceso es decir que se vayan siguiendo los canales regulares para poderlo juzgar, Fíjense, es inaudito también, hay cosas también que se pasan de la viveza criolla, ¿no? No sé si ustedes escucharon en el año anterior, creo que fue a mediados de la pandemia,
lo que sucedió con mucha gente que la capturaron infraganti en esta cuestión del negocio de las mascarillas, todo este tipo de cuestiones. Y recuerdo que un abogado decía de que su defendido se había declarado en amnesia desde el año, creo que era 2002. Es decir, todo se acordaba él del 2012 para atrás, menos del 2012 para adelante. Pero era un alegato de carácter legal, ¿no? Entonces, miren, a veces es importante realmente tomar en cuenta de que a nadie se lo puede juzgar antes que la ley demuestre lo contrario. Otra característica fundamental que dice este artículo en el segundo párrafo, el artículo 396, es de que dice las acciones legales para perseguir, escucharán, verán, para perseguir y sancionar los daños ambientales son imprescriptibles. ¿Quién me dice, a ver, qué quiere decir esto de imprescriptible? A ver, alguien que me pueda ayudar, ¿qué quiere decir imprescriptible? A ver, imprescriptible, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me ayuda? Imprescriptible. ¿Sí me están escuchando? Ingeniero, ¿es que no pierde vigencia o validez? Excelente, María Fernanda. Que no pierde validez, que no sufre un proceso de caducidad. Entonces, las acciones legales para perseguir y para sancionar los daños ambientales son imprescriptibles. Es decir, que realmente no tienen fecha de caducidad. Entonces, miren el caso que yo les envié, el caso del problema que hubo en la deforestación de ese bosque, en el bosque protector Arenillas, ¿no? Y que lo cogieron preso al señor y creo que le dieron una sanción de 3 años de prisión. Miren, el señor posiblemente ni conocía, ¿no? Ni conocía. Pero él, digamos, vamos a suponer, en el supuesto no consentido, que él, por ejemplo, qué sé yo, se escape y se huya de la justicia, ¿no? Y se esconda, como se dice vulgarmente, ¿no? Generalmente los daños ambientales son imprescriptibles. Es decir, en algún momento, le va a caer, como se dice vulgarmente, la justicia. Eso dice el artículo 396. Sexto principio, el principio de reducción en la fuente. Fíjense, este principio de reducción en la fuente también está incorporado en la legislación ambiental ecuatoriana. Y yo creo que casi en toda la legislación latinoamericana. Es decir, básicamente, recuerden ustedes que decíamos que las fuentes del derecho son, en primer lugar, los tratados internacionales, son generalmente la costumbre y son los principios ambientales. Decíamos que son básicamente las fuentes del derecho. Entonces, en este caso, el derecho ambiental, que es un derecho joven. ¿Cuándo nació el derecho ambiental? A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿Cuándo nació el derecho ambiental? A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿Cuándo nació el derecho ambiental? A ver. ¿En qué año nació el derecho ambiental? A ver. Ayúdenme. Fue en el año de 1972 con la Conferencia del Medio Ambiente Humano. Excelente, Fernandita. Fabuloso. Felicitaciones. Extraordinario. Claro. 1972 en Estocolmo, en Suecia, en el Tratado sobre el Medio Humano. Así se llamaba. En ese tiempo todavía no habían problemas de carácter ambiental de gran magnitud. Y es la razón por la cual en esta convención se analizó básicamente aspectos de carácter social. Sin embargo, como sabemos de que la parte social no puede estar desconectada a la parte ambiental, entonces se creó ya el PENUMA. Y básicamente se dice que la génesis del derecho ambiental radica entonces en Estocolmo 1972. Y por eso decíamos que el derecho ambiental versus el derecho romano es un derecho relativamente nuevo. Tiene 49 años, ¿no? En relación al derecho romano, que qué sé yo, tiene incluso 400 años antes de la venida de Cristo. Entonces, miren, definitivamente el nacimiento del derecho ambiental, como bien lo dice Fernandita, nace en Estocolmo 1972. Analicemos entonces cómo realmente es importante considerar el principio de reducción en la fuente. Este principio de reducción en la fuente también se llama el principio de causalidad, ¿no? Es decir, o de corrección en la fuente. Recuerden ustedes que un problema ambiental o un problema ecológico realmente tiene una causa y tiene un efecto, ¿no? Es decir, generalmente la causa es la que origina el problema que se va a manifestar posteriormente, ¿no? Entonces, el principio de reducción en la fuente lo que plantea es un principio de causalidad. Es decir, es mejor
corregir en la fuente que tener que corregir los efectos, ¿no? Sin embargo, a veces en nuestra cultura hacemos todo lo contrario. Es decir, atacamos a los efectos y descuidamos la causa del problema. Es decir, lo que verdaderamente está produciendo daños o efectos en el futuro. Entonces, yo, por ejemplo, digo, de repente, qué sé yo, estamos observando que las aguas, no sé, del río Malacatos o del río Zamora, que pasa por el centro de la ciudad, de repente lo vemos que baja de un color rojo o de un color amarillo. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Inmediatamente ver la forma, cómo utilizamos, no sé, cloro o una cuestión de esas, para poder realmente cambiar el color del agua, ¿no? Y no nos preocupamos que posiblemente la causa, la génesis, el origen del problema esté, no sé, en la parte alta, de donde se origina el río, que si hablemos de Sabanilla o hablemos de Cajanuma, donde se origina el río. Y posiblemente tal vez ahí, no sé, la gente está lavando oro, por decir algo, y están utilizando azufre, ¿no? Y el azufre está generando, no sé, una coloración amarillenta en el agua, ¿no? El principio de precaución habla de que definitivamente en materia ambiental se debe procurar atender a las causas, en donde realmente se manifiesta el problema. Es decir, el efecto ya es lo secundario, ¿no? Es decir, de acuerdo a este principio, dice que los estados tienen que dar primacía, tienen que dar preferencia, es decir, a las causas, para de esa manera evitar problemas en el futuro y reducir la contaminación ambiental. Yo les contaba a ustedes que en Suiza, el río Basilea, que según lo que estaba viendo en este video, pasa más o menos por la ciudad. Generalmente el río llegaron a determinar que estaba contaminado. Y estaba contaminado en este caso, con un efluente que estaba realmente contaminando las aguas con productos químicos tóxicos, ¿verdad? Y la gente pues usa el agua, la usa para la agricultura, la usa para una gran cantidad de actividades domésticas, ¿no? Y entonces se preocuparon, ¿no? Se preocuparon, que eso fue recién nomás, no hace mucho tiempo, y tomando en cuenta que Suiza es uno de los países más sostenibles o sustentables, generalmente se comenzaron a preocupar y revisaron los caños, es decir, revisaron realmente los efluentes por donde salen realmente las diferentes sustancias que desechan las empresas. Miren, ellos tienen todo, lo tienen inventariado, ¿verdad? Saben exactamente que ese caño, que ese efluente salía, por ejemplo, de la Bayer, y que básicamente el que estaba produciendo contaminación era la empresa Bayer, pero la que produce agroquímicos, ¿no? ¿Qué hicieron? Inmediatamente tomaron medidas al respecto, atacando a las causas, ¿no? Es decir, que si trataron de poner filtros antes de la salida prácticamente del efluente, antes de la salida de los vertidos, para de esa manera evitar efectos futuros. Es decir, el principio de reducción en la fuente es un principio de causalidad, en donde es preferible ir a la causa para posteriormente, si se ataca la causa, se va a ver reflejado en el efecto del problema. Entonces, este principio de reducción en la fuente está muy relacionado también con el principio de el que contamina paga, ¿no? Es decir, imagínense, por ejemplo, lo que se han producido grandes, qué sé yo, derramamientos de petróleos en los diferentes mares, por ejemplo, que es en el Golfo de Guayaquil, en el Golfo de México, han pasado muchos buques, por ejemplo, que transportan, qué sé yo, petróleo, y que siempre estamos escuchando a veces que ha existido un derramamiento de petróleo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de aquello? Es decir, está relacionado que el que produce ese daño, pues tiene que reparar, tiene que pagar. Y pagar, ya habíamos conversado con lujo de detalles, es decir, tiene que tratar de reponer el recurso. Tiene que tratar, si es posible, dejarlo en mejores condiciones de lo que estuvo anteriormente. Y por eso decíamos entonces que el principio de el que contamina paga, no hay que confundirlo con el principio de querer realmente pagar por el daño ocasionado. Pero hay muchos, miren, municipios, hay muchos gobernantes que piensan aquello. Y es la razón por la cual algunos generalmente primero producen el daño y después quieren realmente arreglar el problema, ¿no? Yo siempre me acuerdo de algunos municipios acá de la provincia de Loja, que por ejemplo, qué sé yo, iniciaban la construcción de una vía, ¿no? Y cuando ya la vía estaba construida y nosotros como Ministerio del Ambiente paralizábamos la obra, entonces recién se acordaba que había que pedir permiso a la autoridad ambiental, que había que tener un estudio de impacto ambiental. Recuerden que la ley dice que toda obra que genere un impacto ambiental a la comunidad
debe contar con el respectivo estudio de impacto ambiental. Y habíamos conversado también que el estudio de impacto ambiental no significa como la copia de la cédula, el certificado de votación, sino que significa implicación de recursos, porque el estudio de impacto ambiental genera recursos para poder realmente hacer las actividades que ahí se plantean, que son actividades de forestación, de reforestación, de afianzamiento de taludes, purificación del agua, etcétera, etcétera. Otro elemento fundamental que plantea el principio de reducción en la fuente, generalmente es de que utiliza medidas positivas, ¿no? Ustedes saben que la legislación, generalmente decíamos que puede ser de carácter impositiva, ¿no? Impositiva. Puede ser de carácter imperativa, pero podría ser también de carácter declarativa, ¿no? Y generalmente decíamos que la ley permite, prohíbe o sanciona. La ley permite, prohíbe o sanciona. Y que en la ley generalmente está lo que se debe hacer. Es decir, la ley responde al qué hacer, en este caso, en materia ambiental. Y que en cambio los reglamentos articulan cómo aplicar la ley. Es decir, cómo bajar a tierra, cómo poner un cable a tierra de la ley a la articulación en la práctica. Entonces, es la razón por la cual las leyes generalmente siempre están acompañadas de un reglamento, El reglamento entonces dicta cómo aplicar la ley. Es decir, si la ley dice qué hacer, el reglamento dice cómo hay que aplicar la ley, cómo hay que articularlo en la práctica. Y desde esa perspectiva, generalmente el principio de reducción en la fuente plantea la disposición de medidas positivas. Es decir, que no solo medidas apremiantes, no solo sean medidas, taxativas que castiguen realmente al infractor, sino que también deben existir medidas positivas que permitan premiar, que permitan incentivar a medidas realmente que son importantes que hace la ciudadanía. Miren, yo por eso siempre me acuerdo, y vamos a ver más adelante cuando veamos la Convención de Diversidad Biológica, de que a mí me gustan los 3 objetivos que tiene la Convención de Diversidad Biológica. El primer objetivo habla de la conservación o de la protección. El segundo objetivo generalmente habla de la utilización, del uso sustentable de los recursos. Pero el tercer objetivo es el que a mí más me gusta. Habla de la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Entonces ellos dicen conservar, usar y distribuir. Conservar, usar y distribuir. Claro, si las comunidades son las encargadas de cuidar el agua, lo mínimo que pueden hacer, generalmente es ayudar a cuidarla, pues, ¿no? Y ellos deben ser los que deben tener las medidas de incentivos, ¿no? Yo alguna vez tenía un amigo que había venido de España y había puesto un emprendimiento en la vía Ayacana, y como mi mamacita pues tenía la bodeguita ahí en el mercado, yo a las 5 de la mañana ya la estaba acompañando a ella, y él llegaba a recoger todos los desperdicios, hojas de col, de frijol, para llevar, tenía un emprendimiento de cabras, de chivos, ¿no? Y eran chivos totalmente ecológicos. Yo le decía a él, a usted, algún gobierno provincial o el gobierno parroquial de Vilcabamba, de Yagana, le han dado alguna medida positiva que le han permitido premiar el emprendimiento que usted tiene, porque producía todo ecológico, la leche, el queso, era totalmente ecológico, los alimentaba a las cabras utilizando básicamente todos los compuestos orgánicos que él iba recogiendo del mercado de Malacatz. Y me decía, para nada. Antes, por el contrario, me castigan más con los impuestos. Me exigieron que ponga, no sé, un transformador para poder llevar la luz. Y le digo, ¿a usted qué medida positiva le gustaría que le ayude? Por ejemplo, dice, mire, en exonerarme del pago del impuesto a la renta, en exonerarme del pago del impuesto predial, posiblemente en disminuirme, el consumo de la energía eléctrica, en no cobrarme, por decir algo, el gasto del agua del canal del río que tenemos. Entonces, es importante en este principio de reducción en la fuente incentivar a las personas que cuidan el agua, a las personas que cuidan el recurso. Y básicamente se deben tratar de instaurar, en este caso, medidas positivas que permitan premiar a los que evitan la contaminación. Y de esa manera, miren, directa e indirectamente, estamos atacando a la fuente. Si ellos viven en la parte alta y son los que prácticamente contribuyen a que el agua nos llegue de manera limpia en el valle, entonces lo mínimo que podríamos hacer es tratar de establecer mecanismos positivos que permitan premiar, que permitan incentivar. Y es lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Cuando salgan a la vía profesional, uno no puede salir a castigar todo, es decir, a perseguir todo, sino que uno tiene que tratar de buscar formas de vida
para que las personas también puedan coexistir y puedan cohabitar en el ecosistema. ¿Cómo se articula el principio de reducción en la fuente en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador? En el numeral tercero del artículo 399 de la Constitución del Ecuador, ¿qué dice? Dice: para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a... Fíjense, es cuando el legislador escribe aquello, ni siquiera se percata de la magnitud que tiene lo que está expresado en el numeral tercero. Fíjense, este es un principio, verán, del derecho ambiental. Dice: el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Y qué dicen los principios de Río? Que el Estado debe comprometerse a garantizar aquello. Y ahí lo que algunos dicen que realmente no puede haber una población sana con un ambiente contaminado, o viceversa. No puede haber un ambiente sano con una población enferma. Porque existe una sinergia, existe una conexión, no se puede separar. Son indisolubles la parte social con la parte ambiental. Son inseparables. Coincidencialmente, la pobreza a veces está muy relacionada con la contaminación ambiental. Justamente es en los suburbios, donde existe la mayor pobreza en las personas, pero también donde existe la mayor contaminación ambiental por falta, por ejemplo, qué sé yo, de servicios básicos, ¿no? Alcantarillado, hablemos, agua potable. Entonces, ¿qué dice el numeral tercero? Dice regular la producción, ¿verdad? Producción, o sea, está hablando de toda la cadena productiva, de toda la cadena prácticamente de valor que se le da a un producto: producción, importación, distribución y uso, pero sobre todo de la disposición final. ¿Qué es la disposición final? Es decir, dónde finalmente va a reposar todos los desperdicios, todos los desechos. Dice que pueden provenir de materiales tóxicos y peligrosos para las personas y el ambiente. Fíjense, este numeral tercero, entonces, obligaría a todas las empresas productoras, por ejemplo, de alimentos, de bebidas, de equipos, no sé, informáticos, primero obligaría para que ellos puedan encargarse de la disposición final de los materiales. Pero no pasa aquello, ¿no? Es decir, usted se le daña la batería del celular, cambia la batería y la va botando, qué sé yo, en la basura común y corriente de la casa. Y no se da cuenta que esa batería generalmente tiene cadmio, tiene mercurio, que es altamente peligroso, que es muy tóxico. La computadora, se le daña el monitor, se le daña el CPU y tiene que botarla. Y alguna vez cuando hace algún tiempo, el Banco de Loja cambió las computadoras. Antes había unas computadoras que la pantalla era la letra amarilla, ¿verdad? Hacían las primeras computadoras. Yo me acuerdo cuando recién regresé de Cuba, mi primera computadora que tuve tenía la pantalla amarilla, las letras eran amarillas. Y me acuerdo que cambiaron ahí en el Banco de Loja todo el equipo informático. Y en alguna oportunidad, no sé por qué, llegué a una bodega y encontré prácticamente estaban todos los monitores, todos los teclados, todos los CPUs que habían botado ahí. Es decir, no había dónde hacer la disposición final. Fíjense, dicen que a futuro, dos grandes negocios que van a existir prácticamente nuevos, ¿no? Algunos ya no muy nuevos, ¿no? La una, la comercialización del agua en el mundo, y es la razón por la cual muchas fundaciones que realmente andan aprovisionándose de terrenos que tengan fuentes de agua y los cercan totalmente. Eso no plantea la Convención de Diversidad Biológica, ¿verdad? Con fines estratégicos para vender agua en el futuro. Y la otra dice cuál va a ser el destino de la basura, especialmente basura tóxica, basura peligrosa. Aquí no estamos hablando de basurita, que ha sido restos de la cocina, de la yuca, del guineo, del camote, no. Estamos hablando, que ha sido de las ojivas, por ejemplo, de un misil. Estamos hablando, no sé, de basura contaminante de los celulares, ¿no? Entonces, dice el numeral tercero, entonces que todas las empresas, en definitiva, serían las responsables de la disposición final. No vayamos muy lejos, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, ustedes saben generalmente de que Coca-Cola, cuando utiliza envases que son generalmente no retornables, todo el plástico, ¿a dónde va a parar? Que se lleva a las calles, a los centros recreacionales, queda totalmente abarrotado. Yo no sé si ustedes vieron hace 8 días, creo que fue ya, el gesto que hizo Cristiano Ronaldo con Coca-Cola. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron ese gesto que hubo? ¿Vieron? Ingeniero. Pero, ¿no? Fíjense lo que es una figura pública, ¿no? Lo que es un referente mundial. Yo le prometo que si cualquiera de nosotros lo hacemos, nos meten presos, ¿ah? O a nadie se le da nada, ni siquiera lo hubieran visto. Mire, el señor llega, como siempre, las ruedas de prensa que todos los futbolistas hacen luego o antes de un partido,
Y generalmente cuando encuentra las dos botellas que siempre ponen los sponsors o los auspiciadores, coge la botella y las pone a los lados, ¿no? Prácticamente como que las despreció. Y dijo, señores, tomen agua, ¿no? Dicen que ese día, prácticamente a la Coca-Cola le significó perder más de 4.000 millones en acciones, en acciones. Yo me acuerdo que yo tenía una profesora en una maestría, se llamaba Angelita Zambrano, era una mujer extraordinaria. En ese tiempo recién había los celulares, esos que parecían panela de dulce, como ladrillo, eran muy grandes. Habían dos grandes operadores, que eran Porta y Belsao, me acuerdo. Y ella decía una vez, nos decía, hagámosle la guerra a Porta y Belsao, decía. Prácticamente apaguemos el celular todo el fin de semana y van a ver cómo le hacemos problema. Hoy si le dicen a una persona que apague el celular 1 hora nomás, se puede morir, el estrés lo va a matar, ¿no? Si solo que no tenga el celular cerca, generalmente la gente nos desesperamos, ¿no? Porque nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología. O ella decía, hagámosle la guerra a Coca-Cola, no compremos Coca-Cola, ¿no? Utilicemos agua. Y el día que hizo esto Cristiano Ronaldo, me acordaba de ella, ¿no? Ella decía aquello, hagámosle la guerra un fin de semana a Coca-Cola. Y la gente se ufana, la gente se siente orgullosa. Cuando realmente va con el envase que sí es retornable y va a la tienda, no sé, el domingo, el sábado de mañana, va todavía medio chuchaqui llevando la botella y dice, vecino, cámbiame esta botellita por otra, ¿no? Ella decía, en ese momento te estás convirtiendo en mano de obra de la Coca-Cola. Yo no, pero ¿cómo? Estás trabajando en Coca-Cola, estás encargándote de la disposición final de los desechos, de la basura, cuando los que tendrían que responsabilizarse son ellos. Y claro, yo me ponía a pensar, miren, yo cuando era niño en Malacato, mi mamá toda la vida tuvo en el mercadito una tiendita, y fíjense, no había Coca-Cola, no había este tipo de variedades de bebidas que hay ahora, y había solo una sola cola, al menos en Malacatos que llegaba, no sé si en Loja solo era esa, que era la cola Morejón o la cola Gallito, ¿verdad? Si quieren preguntarles a sus papacitos, pueda que conozcan a sus abuelitos. Y me acuerdo que después me llegué a enterar que había funcionado ahí en el Parque Bolívar, por ahí era la empresa, ¿verdad? Fíjense, llegaba la cola una vez a Malacatos, llegaban incluso, utilizaban jabas de madera, ¿verdad? De madera, ¿no? Y las botellas, ellos las cambiaban, cambiaban las botellas vacías por las botellas llenas, ¿de acuerdo? Y mi mamá, que era muy cuidadosa cuando vendíamos una cola, cuando íbamos a descorchar una cola, lo primero que nos recomendaba, decía que no se vaya a dañar el piquito de la botella, porque no recibían. Lo primero que hacían era revisar el pico de la botella y recibían la botella. Entonces, cuando uno se pone a pensar ello, fíjense, ellos estaban haciendo disposición final de sus desechos. ¿Por qué? Porque ellos supongo que llegaban nuevamente, gastaban un recurso en lavar los envases, en sacar los envases, en esterilizar los envases, en volver a llenar los envases. Miren cuánto le evitamos a estas transnacionales de bebidas, ¿no? Y cuando compramos los desechables, ¿no? Que si yo véndame, no sé, un Tampico, véndame no sé, un Zuni, alguna cuestión de esas, nos estamos encargando nosotros de la disposición final. Cuando ellos son los responsables, dice regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de los materiales que realmente constituyan entonces realmente daño al ambiente. Y es la razón por la cual les decía, miren que Suiza es un país pionero en tratar de la disposición final de los desechos, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, un video, a mí siempre me gusta ver videos para darles ejemplos a ustedes y me puedan entender. Estaba viendo, por ejemplo, un video en una empresa donde producen los celulares, había diferentes tipos de basureros ahí para recoger las baterías, para recoger celulares viejos, para recoger que sean memorias, y estaba absolutamente todo. Y en el video decía de que realmente en Suiza, a partir del año 1985, que se produjo ese gran incendio en Sandoz, en esta empresa farmacéutica, y que hizo que lo primero Suiza que hizo fue cambiar la actitud de las personas en base a educación ambiental. Fíjense, dice que en Suiza, por ejemplo, los que recogen la basura saben exactamente de dónde proviene esa funda de basura. Saben exactamente. Y dice que las multas son muy grandes. Por ejemplo, fíjense, en una fundita de té, ¿no? En una fundita de té. Dice que tienen que clasificar la grapita que está prácticamente puesta para asegurar el sujetador de la fundita, tienen que poner la grapita al lado y la fundita en otro lado. Si a usted le encuentran prácticamente botada toda la funda, aquí botamos absolutamente todo. Asiste en la parte orgánica, dice que llega un inspector a la casa con la funda y le dice, señor, mire, sabe que usted no ha separado la grapita de la funda. Y por lo tanto, entonces, el municipio, entonces el Estado, le impone una multa que es muy grande, ¿no?
Entonces, miren, los encargados de la disposición final son los productores, son los consumidores, pero básicamente son aquellas empresas que producen entonces este tipo de productos en el mercado, ¿no? Miren, yo me acuerdo que antes en Malacatz, cuando yo era niño, había un solo señor que barría las calles, un solo señor. Y el señor barría, qué sé yo, creo que una vez a la semana, ¿verdad? Se generaba poquísima basura, ¿no? ¿Cómo transportaba la basura? En un burrito, me acuerdo. Y había una carreta de madera, y ahí transportaba la basura, y la botaba, me acuerdo, cerca de Calera, donde todo el tiempo he vivido yo, ¿no? Y ahí había un hueco ahí, en donde botaba toda la basura. ¿Pero qué era la basura que iba llevando? Máximo eran, qué sé yo, restos de comida, de productos, de cultivos, las cáscaras de la yuca, de la col, del guineo, y eso se podría, ¿no? Hoy definitivamente los problemas ambientales han evolucionado y por lo tanto los desechos sólidos y peligrosos cada vez son terribles, ¿no? Y es la razón por la cual digo que el segundo negocio fundamental es la disposición final de la basura. Miren, es la razón por la cual muchos países que producen armas atómicas no saben dónde poner las ojivas de los misiles. Algunos estaban planteando muchas soluciones, ¿verdad? Decían, por ejemplo, mandarlos al fondo marino. Pero decían, pueden haber emanaciones. Enterrarlos, pueden haber emanaciones porque son productos altamente tóxicos. Escuchaba un artículo que decía, posiblemente están pensando llevarlos a otro planeta del sistema solar. Dense cuenta. Es decir, cada vez tenemos mayor problema con la basura. Y justamente los países desarrollados, a medida que incrementamos la tecnología, vamos generando basura mucho más peligrosa. Por eso dicen que el mismo ser humano es el responsable con su tecnología de cavar prácticamente su propia sepultura. Séptimo principio, el principio de responsabilidad integral, ¿no? Recuerden ustedes que dentro de los principios de Río había una cantidad de principios, ¿no? Por ejemplo, había el principio de responsabilidad. Y decíamos que el principio de responsabilidad decía que en materia de contaminación ambiental, todos tenemos una responsabilidad común, porque la contaminación lamentablemente es mundial. La contaminación pues no es, qué sé yo, si se produce un daño ambiental, solo afecta a esa localidad. A la larga o a la corta va a afectarnos absolutamente a todos. Entonces, decimos que como la contaminación es mundial, entonces existe una responsabilidad común. Es decir, todos cohabitamos el planeta Tierra, todos coexistimos en el planeta Tierra y por lo tanto tenemos la obligación y la responsabilidad de conservarlo. Pero también decíamos claramente que había en cambio la responsabilidad asimétrica, es decir, aquella responsabilidad que está en función de las actividades que usted cumple, ¿no? Es decir, asimetría desigual, ¿no? Es decir, el grado de responsabilidad es desigual en función de las actividades que usted hace y que agreden al ambiente. Entonces decíamos que los países subdesarrollados o llamados del tercer mundo, que producen menor agresividad o menor daño ambiental, por lo tanto tienen una menor responsabilidad. Los que produjeron mayor daño en el pasado y en el presente y posiblemente en el futuro, tendrán mayores responsabilidades. Y es la razón por la cual claramente ellos son los que subsidian una gran cantidad de proyectos en los países subdesarrollados. Por ejemplo, miren, en el Ecuador, en los Andes, de la parte norte, había un proyecto que se llamaba Ecopar, ¿no? Que se encargaba de la reforestación de los páramos, ¿no? ¿Financiado con qué? Financiado básicamente con recursos de las empresas eléctricas de Holanda, ¿no? Entre ellos, realmente, la Philips. Recuerden que la Philips es la fabricante de los grandes, qué sé yo, transformadores, todos los equipos en materia de electricidad, desde los focos, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo jugaba un ecuatoriano ahí que era Edison Méndez, ¿no? Y en la camiseta decía del PSB, decía la Philips, ¿no? Es decir, miren, estas empresas eléctricas son las que financian proyectos acá. Y yo alguna vez me preguntaba por qué financian, para poder compensar el pago de sus impuestos en sus países. Porque los países de ellos, los impuestos son muy grandes, ¿no? Y generalmente a ellos mejor les conviene entregar algún subsidio, subsidiar algo en un país subdesarrollado a cambio de pagar los impuestos. Porque básicamente decían que lo que dan es prácticamente un pelo frente a lo que tienen que pagar. Voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que la Philips tiene que pagar en Holanda, en su país de origen, por decir algo, no sé, $1.000 millones, ¿no? Acá dona $100.000 a una fundación y ya prácticamente dice que su impuesto prácticamente ha sido solventado, ¿no? Entonces, miren,
el principio de responsabilidad es de fundamental importancia considerarlo y básicamente también se ha incorporado en los diferentes artículos, en este caso de la Constitución y de la legislación ambiental ecuatoriana. Vamos entonces a ir analizando así como hemos hecho con nosotros, ¿no? Primero, el principio de responsabilidad integral tiene una visión holística. ¿Quién se acuerda que era responsabilidad holística? A ver, ¿quién se acuerda que era esto de responsabilidad holística? ¿Quién me hace acuerdo? A ver, ¿qué es holístico? Dice que el principio de responsabilidad integral tiene una visión holística. ¿Qué es holístico? A ver, ¿quién me dice qué es holístico? ¿Nadie? Es decir, que considera algo como un todo. Como un todo. Muy bien, mi estimada Jennifer. Holístico es amplio. Holístico es general. Holístico es grande. Generalmente muchos dicen que lo holístico se compara más o menos como cuando usted vuela en un avión o un helicóptero y ve desde el espacio, ve todo de manera amplia. Algunos lo comparan la visión holística como la visión prácticamente del águila, que desde arriba realmente va observando a su presa y de un momento a otro, ¡boom!, se baja al suelo y captura a su presa. Entonces, el principio de responsabilidad integral tiene una visión holística, es decir, tiene una visión grande. ¿Y por qué tiene una visión grande? Porque habíamos señalado que en materia ambiental la contaminación es mundial. Es decir, la contaminación no está circunscrita a un determinado tiempo o a un determinado espacio. La contaminación prácticamente es a cielo abierto. No, miren, nosotros hemos escuchado siempre que dicen que hay un orificio de la capa de ozono, básicamente en la parte de Europa. Sin embargo, nos está afectando a todos, ¿no? Con la radiación, con las alergias, con problemas a la piel, con afecciones dermatológicas. Es decir, existe una visión holística. Como existe una visión general, así como la responsabilidad tiene que ser común. Es decir, todos tenemos la responsabilidad de contribuir prácticamente a disminuir este tipo de contaminación ambiental. Sin embargo, miren, la gente todavía no hace conciencia de aquello. Yo me acuerdo en el tiempo que yo estudié ingeniería forestal en la Universidad Nacional de Loja, todavía pensábamos que solo en ese tiempo ni siquiera nos tomaban en cuenta los forestales. Los forestales pensábamos que éramos carpinteros, que éramos motosierristas. Yo me acuerdo que incluso en alguna oportunidad, en unas fiestas de la carrera, hicimos nosotros un uniformecito para poder desfilar y le pusimos en que nos pongan en la casa donde mandamos a hacer los uniformes, en la casa deportiva, que nos ponga ingeniería forestal. Nos había puesto ingeniería florestal, de flores. O sea, pensaban que nosotros andábamos cultivando flores, ¿verdad? Me acuerdo que hubo un director de carrera que era muy entusiasta y en un 22 de mayo, que celebra el Día del Árbol en el Ecuador, nos puso la responsabilidad, hizo un convenio o una coordinación con la zona de aquí de los militares, para poder limpiar el río, ¿verdad? Y limpiamos el río básicamente desde el Parque de los Molinos, limpiamos hasta la entrada a la ciudad, que decimos, hasta ahí limpiamos el río, ¿verdad? Toda la carrera. Entonces nos dio el ingeniero tramos para limpiar. Y lógicamente los militares nos ayudaban en cambio a llevar todos los desperdicios en esos carros grandes que tienen. Y yo me acuerdo que a mí me tocó limpiar desde la Azuay, básicamente hasta la Rocafuerte. En ese tiempo ahí había el mercado, verán, había el mercado San Martín y el mercado central que le llamaba. Toda la basura la gente botaba en el río. Y nosotros metidos en el río, como bichos raros, la gente parada afuera en los barandales que existen ahí, viéndonos cómo nosotros limpiábamos el río. Y yo me quedé sorprendido cuando una señora vino de un cartón de basura desde el mercado y casi nos bota por encima de nosotros, ¿no? La gente se reía, siempre son locos, ¿qué hacen limpiando el río si lo van a volver a ensuciar? Sacábamos todos los filtros de las lavadoras, todos los pedazos de llantes, alambres sacábamos para poder limpiar. ¡Qué vergüenza! Nos daba vergüenza, ¿verdad? Pero prácticamente la gente no tenía esa concienciación que de alguna manera hoy se ha ganado. Pero todavía nos falta, ¿verdad? También escuchaba que ayer era el Día Mundial, creo que es del árbol, alguna cuestión de esas. No, pero la gente todavía lo sigue viendo de manera indiferente, lo sigue viendo de manera etérea. Es decir, no estamos considerando que existe una responsabilidad común. La gente sigue pensando, eso es responsabilidad de los forestales, responsabilidad de los ambientales, de los biólogos. No, nosotros estamos fuera del sistema. No, es holística la contaminación, es mundial, nos afecta a todos, ¿no? Es decir, la responsabilidad es común para todos. Y por lo tanto, los costes ambientales, producto de la contaminación, tiene que ser asumida
por las empresas, por el Estado que produce el daño. Ya hemos hablado de aquello. Es decir, no se trata de pagar, se trata de reparar. Pero el principio de responsabilidad integral tiene un grave problema, que es la parcelación que existe en las responsabilidades ambientales de los diferentes actores, actores sociales, actores institucionales. Yo les contaba a ustedes de que desde el año 1992, creo que eso, 99, prácticamente con la ley de descentralización del Estado, entonces el Ministerio del Ambiente desconcentró las funciones ambientales y la cedió para que los gobiernos seccionales autónomos descentralizados se califiquen al SUMA y puedan otorgar licencias ambientales. Pero eso tenga generado problemas, porque eso ha significado una parcelación, una atomización de las responsabilidades. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad, cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, que estuve del 2005 al 2008, una vez nos llamaba una señora de la Tebaida en un fin de año. Decía, ingeniero, aquí hay un señor que está con un parlante muy alto, ha estado toda la noche y todo el día y está contaminado. Claro, es contaminación por ruido, ¿no? Y claro, cada cual trata de sacárselo y botar la pelotita al territorio, al campo que le toca, ¿no? Entonces, ¿eso es que le decías? Mire, señora, ¿sabe? Llame al Consejo Provincial, porque el Consejo Provincial tiene responsabilidad en materia ambiental. Es autoridad ambiental a que no. Entonces, esa parcelación, esas diferentes funciones que tienen los diferentes actores institucionales, los diferentes actores sociales, ejerce una debilidad de las instituciones. Y por eso veo que ahora con este nuevo nombre que le dieron al Ministerio del Ambiente, lo interesante fuera que se fortaleciera, ¿no? Lo interesante fuera que asumiera su responsabilidad, porque ya prácticamente el nombre ya aparece el título de un proyecto de investigación. O sea, lo más importante es de que realmente esta parcelación no genere debilitamiento institucional. Y básicamente eso pasa, ¿no? Eso pasa, miren. ¿Qué dice la Constitución al respecto? ¿Qué dice la Constitución al respecto? El numeral quinto de este artículo 399, ¿no? Que es clásico, ¿verdad? Y que realmente lo recoge de los diferentes principios ambientales, ¿no? Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a, fíjense, se compromete a, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es comprometerse? A ver, dicen ustedes, desde el punto de vista así semántico de la palabra, para entender esto, ¿por qué el Estado se compromete a tanto? Y a veces no se dan cuenta de aquello, y cuando alguien demanda, que conoce la temática, miren los Arayacu cuando demandaron al Estado, o muchas personas a título personal que demandan, ahí recién se da cuenta el Estado en el maremango, en la magnitud del problema. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué quiere decir comprometerse a veces? A ver, ¿quién me dice qué es comprometerse? ¿Qué es comprometerse? ¿Cómo se define la palabra comprometerse? A ver. A ver. A ver. ¿Alguien? El adquirir una obligación. Obligación, muy bien, Guillermo. Obligación, muy bien, muy buena, muy buena. Felicitaciones, Guillermo. Fabuloso, extraordinario. Comprometerse, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Comprometerme es brindarme, es darme, es entregarme, ¿no? Eso es comprometerse, ¿no? Por ejemplo, en el plano personal, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se compromete con otra persona? Se compromete a darse cariño, a darse responsabilidad. Es decir, comprometerse es una cuestión bien grave, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, quién está comprometido. Dice, estoy comprometido, hermanos. Yo ya no soy, qué sé yo, no sé, del club de los libres, ya soy comprometido. Quiere decir que él esté en la capacidad o se está dando algo. Entonces, miren, ¿qué dice el Estado? El Estado se compromete a, numeral quinto, dice establecer un sistema nacional de prevención de gestión de riesgos y desastres naturales basados en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. Fíjense esto que pareciera tan sencillito, ¿cómo lo mete al Estado en una responsabilidad muy grande? Dice establecer un sistema nacional de gestión de riesgos. Por eso miren lo que tenemos en el país, esto de la gestión de riesgos y todas las cuestiones, no es algo gratuito. No es algo realmente que nació producto de la casualidad, producto de la imaginación, producto de la creatividad. La mayor parte de estos son en base a mandatos contemplados, recogidos en los principios internacionales, ¿no? Entonces dice, establecer un sistema nacional, y por lo que tenemos el sistema de gestión de riesgos en el país, y dice que tiene que actuar en base a los principios de inmediatez, es decir, inmediatamente tienen que actuar, inmediatamente tienen que actuar.
Tienen que actuar en base a eficiencia. Ya vamos a ver, quiero que María Cristina anote ahí algún rato, revisamos las preguntas. A ver, quiero que me consulten ahí qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia. María Cristina. ¿Me escuchó? Eficiencia y eficaz. Eficiencia y eficacia. Ya. Ya, eso me anota ahí para, consultarán, verán, consultarán. Para cualquier ratito revisamos, hacemos una rondita de revisar las preguntas que están pendientes, que tengamos un tiempito, para ver realmente lo que es la eficiencia y la eficacia. Pero no quiero que la anoten en ningún lado, quiero que lo sepan, quiero que lo conozcan. Dice, tienen que actuar con precaución, con responsabilidad y con seguridad. Entonces, miren a lo que se compromete el Estado, ¿no? Yo les digo que a veces cuando le exige la sociedad civil que cumpla el Estado, lo único que le están pidiendo es que cumpla con su responsabilidad, nada más. Entonces, estos señores que venían de Gualel decían, señor, eso es lo único que le estamos pidiendo al Estado, ¿no? Es de que el Estado cumpla con lo que dice la ley, cumpla con lo que dice la Constitución, de que toda obra que genere un impacto al ambiente debe contar con el respectivo estudio de impacto ambiental. Y el otro artículo que decía el señor decía, en cambio, decía, de que en el caso de que una obra o una infraestructura afecte a las comunidades, se la debe consultar de manera oportuna y de manera adecuada. Y que el pronunciamiento de la comunidad será tomado en cuenta y que surtirá efecto. ¿Qué quiere decir surtirá efecto? Es decir, que tiene carácter resolutivo. Es decir, que tiene consecuencias, ¿no? Eso decía el señor, verán. Eso dice el señor en la Constitución, solo estamos exigiendo eso, decía. La participación libre y voluntaria. Es decir, la participación de la sociedad. Y a veces el legislador escribe ciertas cosas sin meditarlo, sin pensarlo. Hacen solo un control-C, control-V de los principios ambientales y lo incorporamos en la Constitución. Miren entonces la importancia de la responsabilidad integral. Veamos el octavo principio, que es el principio del uso de la mejor tecnología. Miren, aquí también es importante realmente referirnos a este principio, ¿no? Y que está recogido también en la Constitución, y que a veces nosotros pensamos que son iniciativas de los gobiernos, iniciativas de los gobernantes, iniciativa de los legisladores, y pensamos definitivamente que eso es así, y a veces no es tanto así. Esto está recogido realmente en los principios ambientales que se han dado a nivel internacional. Recuerden que en Río de Janeiro, yo siempre digo que para mí Estocolmo y Río de Janeiro son dos grandes hitos en la historia del derecho ambiental. Porque en Río de Janeiro básicamente se viene a esbozar, en base al informe Brundtland, de la señora Gro Brundtland, se viene a esbozar un nuevo modelo de desarrollo en el mundo. Modelo de desarrollo que está articulado en la parte económica, en la parte social, en la parte ambiental y que hoy en día también se dice en la parte organizacional e institucional para que ese proceso sea sustentable. Entonces, Río de Janeiro prácticamente nace una nueva corriente de desarrollo. Existe un nuevo paradigma. A ver, esa palabra también ponga la María Cristina. Paradigma y estereotipo. Paradigma y estereotipo. Y son palabras bonitas que ya tienen que ustedes irlas acuñando en su léxico. A ver, María Cristina, paradigma, ¿qué es un paradigma? ¿Y qué es un estereotipo? Y me den un ejemplito, ¿no? De un paradigma y un estereotipo. Entonces digo, el modelo de... ¿Sí anotó María Cristina? Sí, ingeniero. Ya, perfecto, muy bien. Paradigma y estereotipo, ¿no? Entonces le decía, Río de Janeiro marca un referente, ¿verdad? Porque ese modelo de desarrollo, que ya no solo se contemplaba en la parte económica. Recuerden que el modelo de desarrollo extractivista, productivista, esquilmista, privilegiaba la parte económica. La parte económica. Es decir, lo económico per se, la ganancia por la ganancia, ¿no? El modelo de desarrollo sustentable plantea, en cambio, que existan esos tres componentes. Lógicamente que no significa que sean de la misma magnitud, desde el mismo tamaño. Es decir, que los tres pilares sean igualitos, ¿no? Sino que los tres pilares estén presentes en la base, en este caso, del desarrollo sostenible. Y lógicamente que interviene la parte política, y es lo que vamos a hablar más adelante de las políticas, ¿verdad? Y todos los seres humanos somos seres políticos, ¿no? ¿Y por qué digo que es el desarrollo sostenible? Es un desarrollo que cae en el plano político, porque de la comunidad internacional, que la conforman más o menos 190 países a nivel internacional, cada cual lo aplica en función de la política que maneja en el Estado, ¿no?
siempre algunos dicen que cada cual le da una connotación diferente, por ejemplo, a la parte ambiental, a la parte social, a la parte económica, en función de su inclinación o de su tendencia política, Y es la razón por la cual dicen, no nos podemos poner de acuerdo en lo que es verdaderamente el desarrollo sostenible. Porque miren, 190 países no se pueden poner de acuerdo porque cada cual tiene una visión, una ideología política diferente. Si a veces en la familia no nos podemos poner de acuerdo 4 personas, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo cambia la historia de un país con el cambio de un gobierno. Por ejemplo. Miren, en el gobierno anterior del señor Trump en Estados Unidos, por ejemplo, él decía no al protocolo de Kioto. Vino el señor Biden y el señor en cambio dice sí a respetar la disminución de gases de efecto invernadero. Incluso en cuanto se posicionó, dice, señores, vamos nosotros a respetar los acuerdos que se han firmado en materia de reducir las emisiones de CO2. Miren qué interesante aquello. Entonces la geopolítica está incidiendo. Y en este modelo de desarrollo, entonces nos plantearon incluso la utilización de una mejor tecnología disponible. Y es la razón por la cual entonces en los diferentes países se han incorporado tecnologías que sean amigables con el ambiente. Entonces, a veces, lógicamente, no hay que darle todo el mérito al legislador. Lógicamente hay que darle el mérito en el sentido de la decisión política, ¿no? De la decisión política que deben tomar. Pero en la mayoría de los casos, esa decisión política está acompañada de una exigencia que plantean este tipo de convenios o este tipo de tratados internacionales. Miren, por ejemplo, hoy en día los ODS, los Organismos de Desarrollo Sostenible, que están articulados a la Agenda 2030. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nacieron más o menos por el año 2012 en Johannesburgo, ¿por qué fracasaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Porque básicamente no tenían metas claras. No tenían objetivos claros. Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, articulado a la Agenda 2030, plantea que hasta el 2030 los estados deben cumplir cierto tipo de parámetros. Es decir, estos objetivos sí están hechos en base a indicadores. Eso vamos a ver en una siguiente clase. En base a indicadores. Es decir, indicadores que realmente tienen que ver con el cumplimiento de los estados en el tiempo y en el espacio y con calidad, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el uso de la mejor tecnología plantea, por ejemplo, el empleo de tecnologías limpias y sustentables. Fíjense, dense cuenta, es decir, como vías alternativas a la utilización de la energía generalmente que consumía grandes empresas termoeléctricas, ¿no? Es decir, a base, qué sé yo, de combustible, ¿no? Por ejemplo, se dice que creo que Loja es pionero, verán, en la generación de energía eléctrica, no solo en el Ecuador, sino parece que es a nivel de Latinoamérica. En el año 2019, el municipio de Loja nos invitó a publicar en un libro que ellos se llamaron el libro de la luz, y el municipio escribió un libro sobre la luz, pero le dieron la luz diferentes tonalidades, diferentes enfoques, ¿no? Entonces, a nosotros nos invitaron, por ejemplo, a escribir la importancia de la luz desde el punto de vista de las plantas, ¿no? De las plantas. Y yo escribí un artículo, un capítulo que está publicado en el libro de la luz, y publiqué algo sobre, para mí, la importancia que tiene la luz desde el punto de vista de inducción de tejidos a nivel de cultivo in vitro. Así lo planteé yo al uso de la luz, ¿verdad? ¿No? Otros plantearon la luz desde el punto de vista como energía, otros plantearon la luz. Fíjense, por ejemplo, un artículo que me pareció fascinante, ¿verdad? De la luz, fue un artículo que en cambio lo hicieron las personas no videntes. La importancia que ellos le dan a la luz, ¿verdad? Fíjense, nosotros a veces nunca nos hemos puesto a pensar en aquello, ¿no? A pensar en aquello. O sea, fíjense, ellos no tienen noción de lo que es la luz. Y un artículo precioso, ¿verdad? Había un médico, en cambio, que enfocó la luz como tecnología sustentable desde el punto de vista que con el descubrimiento de la luz realmente se incrementó la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas. Porque dice que los médicos, cuando no había luz, no podían utilizar todos los equipos que ahora utilizan, no podían utilizar los tomógrafos, no podían utilizar, decía él, qué sé yo, los quirófanos, y que realmente la esperanza de vida era muy baja. Y que prácticamente con el descubrimiento de la luz, se vino a revolucionar el mundo de la ciencia y la tecnología, decía, de la medicina, decía este médico, ¿no? Es decir, se volvieron a salvar vidas, qué sé yo, en la noche, cuando prácticamente existía la luz, ¿no? Y entonces, fíjense, nosotros en cambio lo enfocamos desde el punto de vista de las plantas, desde el punto de vista de la fotosíntesis. Entonces, este principio de la mejor tecnología plantea la utilización de energías limpias.
es decir, de energías sustentables. Había un artículo que me pareció precioso de cómo había sido la historia de la creación de la primera planta de luz acá en Loja. Y entonces hablaba, por ejemplo, ahí de que prácticamente los que tenían luz ya en las casas, dice que la gente llegaba a esa casa para poder conversar. Y era así, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño y vivía en Calera, nosotros teníamos luz, ¿verdad? No teníamos luz. Toda la vida estudiamos con un mecherito que era a base de querosene, ¿no? Y las velitas mi mamá compraba cuando teníamos exámenes para poder estudiar. Miren, así era, ¿no? Entonces, la tecnología es de fundamental importancia. Entonces, planteaba este señor que hacía el análisis en cambio de la luz, desde el punto de vista de la visión que tenían como empresa eléctrica. Entonces, la visión en cambio de ella, tratar de llegar a la mayor cantidad de hogares. Y había un artículo en cambio de unas personas que escribieron de la Amazonía, que en cambio no tenían luz, fíjense. O sea, miren la importancia que tiene desde el punto de vista, entonces, abordar la tecnología. Uno cuando dicen la luz, uno inmediatamente solo se figura para uno. Tiene que ver con diferentes aristas, desde que las ve las diferentes personas. Yo, por ejemplo, les digo cuando doy proyectos de investigación, y ojalá pueda darles el próximo ciclo a ustedes, realmente digo que el investigador observa con el lente que él tiene, pero la otra persona lo observa desde otro punto de vista, desde el punto de vista de su experticia, desde el punto de vista de su condición de género, desde el punto de vista de su condición, que ha sido étnica, cultural, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y a propósito, a ver, ¿quién descubrió el foco? A ver, ¿quién descubrió el foco? ¿Quién se acuerda quién descubrió el foco? A ver. Dice, por ejemplo, que el que descubrió el foco dice que hizo más de 4,000 intentos hasta que descubrió el foco. A ver, ¿quién se acuerda quién descubrió el foco, no? O sea, o la luz en el foco, ¿no? ¿Quién descubrió? A ver. A ver. Thomas Edison. Qué hermoso. Oiga, es una belleza trabajar con ustedes. Excelente. Los felicito. Yo les digo sinceramente, yo tengo una inmensa gratitud de ustedes y tengo una complacencia enorme cuando tengo que trabajar los días martes con ustedes en la mañana, porque sé que es un grupo, primero, muy talentoso, muy contestatario. Qué gusto que da, oiga. Fíjate, dice que Tomás Alva Edison, cuando construyó el foco, dice que se le metió al hombre en la cabeza, yo estaba leyendo un poco la historia de él, ¿por qué no meter la luz que ya había? Fíjense, ya había la luz. ¿Por qué no meterla en el interior de un recipiente? Fíjense, o sea, se encuentra un tipo ahí. Por eso siempre dicen que los científicos son locos, ¿eh? Eso vamos a ver si Dios lo permite en el próximo ciclo. A mí me gusta que los estudiantes realmente despierten la parte holística, la parte amplia de la investigación. Entonces dice que este tipo un día se puso a pensar, bueno, ¿por qué si hay una vela que se enciende con un fósforo y prende? ¿Por qué no podemos tener luz dentro de un vidrio? Y dice que hizo más de 4,000 intentos hasta que logró realmente, qué sé yo, lo que hoy tenemos con el foco, con la luz, miren, y que es tan importante para nosotros en todas las condiciones de vida, en todas las épocas, en todas las sociedades, que es de fundamental importancia. Entonces, el empleo de la tecnología limpia manda este principio del uso de la mejor tecnología. Y plantea también el uso de cambiar por fuentes alternativas de energía. Y es la razón por la cual, mira, hoy en día existe una prevalencia en querer utilizar, por ejemplo, energía proveniente del sol, energía proveniente a través del viento, a través de energía hidroeléctrica, ¿no? Hay una tendencia, y esa tendencia justamente originada a través de este tipo de principios ambientales. Pero hoy cada vez se escucha de que existe una tendencia, ¿no?, a aprovechar la energía del sol, ¿no?, para la fabricación de paneles solares, ¿no? Paneles solares, ¿no? Es decir, cada vez existe una mayor necesidad de comenzar a explorar fuentes alternativas de energía. Y es lo que hacen los países, ¿no? Lo que hacen los países, buscan realmente por todos los medios tratar de buscar energías alternativas que sean amigables con el ambiente y que produzcan el menor daño posible al ambiente y a las personas. Yo siempre digo que las personas reaccionamos cuando nos tocan en nuestra integridad personal, el bolsillo o nuestra salud, o cuando nos tocan a nuestra familia. Ahí reaccionamos. Mientras no nos toque aquello, no reaccionamos, ¿no? Y eso posiblemente pasaba en Estocolmo, ¿no? En Estocolmo, todavía la contaminación ambiental no afectaba la integridad de la salud de las personas, no afectaba la cuestión ambiental. Y por eso realmente es de que decíamos de que las diferentes convenciones a nivel internacional han ido evolucionando. ¿Y por qué han ido evolucionando? Han ido evolucionando también porque los problemas ambientales también son modernos, son diferentes, ¿no? Lo que hablábamos en antes, ¿no? Qué sé yo, en Malacatos, la máxima basurita que había, qué sé yo, la cáscara, la corteza del guineo, de la yuca, del plátano, etcétera, etcétera. Hoy tenemos radioactiva, tóxica,
atómica, ¿no? Que es necesario entonces explorar energías alternativas, fuentes alternativas. Cada vez se genera mayor cantidad de represas utilizando la energía hidroeléctrica, ¿no? Que sea amigable con el ambiente. Y darse cuenta que no solo en grandes obras de infraestructura, ¿no? En la alimentación. Cada vez la gente quiere alimentarse más sano. Algunos dicen que estamos entrando a una época que le llaman muchos ecólogos de la inversión, ¿verdad? ¿Qué es la inversión? La inversión básicamente la definen como volver al pasado en materia ambiental. Yo siempre digo que el desarrollo se mueve como un péndulo, es decir, se mueve de derecha a izquierda. Dicen que básicamente estuvimos en la época en la cual todo era ecológico, todo era ambiental. Y claro, yo me acuerdo que en Calera, cuando era niño, mis abuelitos tenían una casita y tenían un guiñal y tenían todo, absolutamente todo. Tenían la yuca, la lechuga, el culantro, el perejil, el orégano, la ruda, tenían absolutamente todo. Querían, no sé, el orégano para una gallinita que estaba pelando, vuela al guiñal a traer el orégano. Después pasó el péndulo al otro lado, ¿no? Y con la revolución industrial y con la revolución verde, en cambio se vino a privilegiar el uso de la tecnología, de los agroquímicos y del capital, ¿no? Y cambió totalmente nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y nuestra manera de incidir sobre el ecosistema. ¿Qué dicen ahora nuevamente? Volvamos nuevamente al pasado, es decir, volver a la inversión. Yo le comentaba esto a un señor en Malacatos cuando todavía podíamos irnos a Malacatos los días domingos. El señor llegaba de madrugada, 5 de la mañana, nos podíamos a conversar. Aprendí muchas cosas de ese hombre, oiga. Incluso las aplico en mis clases de proyectos de investigación. Creo que me contaba de la luna, por ejemplo. Yo le contaba, el señor explicaba, le digo, bueno, primero le explicaba qué es la inversión. Es decir, tratar de volver a alimentarnos sano, alimentarnos de tecnología limpia, de productos limpios. Y yo le comentaba a él, le decía, mire, ¿qué le parece, le decía a usted, la inversión, ¿no? Y le explicaba, o sea, volver al pasado, alimentarnos sin químicos, alimentarnos sin fertilizantes, alimentarnos con productos totalmente orgánicos, lo que él dice, LIDES, ¿cierto? Y me dijo algo que a mí particularmente me dio una lección de vida. Me dijo, mire, ingeniero, perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo con aquello. Imposible volver a la inversión. Digo, ¿pero por qué? Dice, por las siguientes razones. Primero, dice, el corazón de las personas está envenenado. Los campesinos quieren buscar réditos económicos. Quieren sacarle prácticamente todos los recursos a las entrañas de la tierra. O sea, su corazón ahorita prima la ambición. Él, por ejemplo, era un agricultor totalmente ecológico, ¿verdad? Yo tuve contacto con él porque él nos ayudó consiguiendo plantas de cascarilla y luego le dimos a él plantas de cascarilla para que las siembre y decía que las cuidaba como sus niñas bonitas. Decía, yo no las corto, pero en lo absoluto para nada. Entonces, primera cuestión dice, está envenenado, está contaminado el corazón de las personas. Todos quieren realmente sacarle de las entrañas de la tierra todos los productos a la naturaleza. Segundo, dice, está contaminado el suelo, con los químicos, con los agroquímicos, está contaminado el agua, está contaminado el aire. Es decir, él decía, yo le veo prácticamente imposible tener que volver a esa utilización de fuentes alternativas. Y lo más grave, verán, lo más grave de todo es de que la actitud de la gente no sigue valorando aquello. Usted que se va al mercado de las ferias libres, San Sebastián, y encuentra una lechuga que viene de Malacatos o que viene de tal sitio y que no tiene químico y le piden 25 centavos y usted le pide rebaja. Le dice que no deja 5 un dólar o 6 un dólar, va a Supermaxi y la misma lechuga pero ya la encuentra en una funda, puesta, que se dentro de una funda y con una etiqueta y un cipiado ahí la funda y le dicen $1. Usted la coge, la pone al carrito y ni siquiera ve. Es decir, el uso de fuentes alternativas generalmente siempre va a ser una solución, pero es importante realmente incorporarlo dentro de los costes ambientales. ¿Qué dice la Constitución al respecto en el artículo 415? Dice que el Estado promoverá la eficiencia energética. Escuchaban, ¿verdad? El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables diversificadas, de bajo impacto. Esto es importantísimo, esto es súper importante, y por eso lo puse con rojo y resaltado. Que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas, ni el derecho al agua. Miren qué tan interesante. Aquí se lucieron los asambleístas, ¿verdad? Aquí se lucieron los legisladores. Porque ya no están utilizando, me da mucho gusto que ya no están utilizando la palabra medio ambiente, ¿verdad? Ya eso es un gran logro, ¿verdad? ¿No?
¿Qué dice el artículo 415 entonces? Dice que el Estado promoverá la eficiencia energética. Es decir, tratará de promover prácticas y tecnologías que sean ambientalmente sanas, ambientalmente limpias, que produzcan el bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria. Desde el punto de vista de la FAO, ¿se acuerdan qué era la FAO? ¿Se acuerdan qué era la FAO? ¿Qué era la FAO? ¿Quién se acuerda qué era la FAO? A ver. ¿Qué es la FAO? A ver, ¿quién se acuerda qué era la FAO? ¿Nadie? No me digan que se olvidaron que es la FAO, ¿eh? Alguno puede ser que alguien de ustedes trabaje. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Excelente. ¿Quién dijo aquello para...? Ana Chocho. Ya, Anita. Muy bien, Anita. Anita, excelente, fabuloso, extraordinario. Felicitaciones, Anita. FAO, decíamos que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no es cierto? Este organismo, que es subsidiario del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas, generalmente promueve dos cuestiones fundamentales en el mundo. Es decir, básicamente está creado para poder realmente garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. ¿Quién me dice a ustedes qué diferencia habrá entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? Eso ya lo hemos visto, pero para dejarlo claro, a ver, ¿quién me dice qué será, por ejemplo, la soberanía alimentaria? Porque tiene que ser de bajo impacto y que no ponga en riesgo la soberanía alimentaria. A ver, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Alguien? El derecho de la población a acceder a alimentación en calidad y cantidad suficiente. La soberanía. ¿Quién intervino, por favor? Fania Winsack. Muy bien, mi estimada Fanny. Extraordinario, fabuloso. Felicitaciones, Fanny. La soberanía alimentaria es derecho. Derecho. Recuerden que cuando hablábamos en la primera clase que dimos una tareita de consulta, decíamos cuáles son los elementos constitutivos de un Estado. Y decíamos, es la soberanía. Es decir, los Estados primero tenemos soberanía, somos soberanos. Es decir, tenemos derechos. Y por eso decimos que los seres humanos somos sujetos de derechos. Y decimos, vivimos en un estado de derecho, Ante todo, nos están consagrados los derechos. Lógicamente que tenemos también responsabilidades. Y cuando hablamos de la soberanía alimentaria, como lo dice con muchísima propiedad y de manera correcta, Fanny, es el derecho que tiene la población a disfrutar de alimentación en cantidad y calidad suficiente. La Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 415, manda hacer aquello, ¿verdad? Pero miren lo que pasó en el año 2018. En el año 2018 yo estaba al frente del decanato de la Facultad Agropecuaria y se quería hacer un cambio a un artículo de la Constitución que hablaba de que el Ecuador está libre de transgénicos. Hay un artículo de la Constitución. Y entonces se pidió para que la universidad organice el evento y nos mandaron, lógicamente, como era sobre seguridad alimentaria, nos mandaron para que la facultad organicemos. Y organizamos el acto, la reunión con los asambleístas que venían desde Quito a discutir el artículo, lo organizamos ahí en el aula magna del área educativa, que queda en el segundo piso, ¿no? Y bueno, invitamos a diferentes organizaciones sociales, a diferentes grupos, qué sé yo, de activación en la parte ambiental. Oiga, y no se imaginan cómo vino cantidad de grupos sociales, de grupos ecológicos, de personas realmente que apoyan la conservación y que estaban en contra de cambiar el artículo. Me acuerdo que ahí desde la carrera de Ingeniería Forestal había puesto carpas y nunca me olvido que una carpa de esas habían puesto extendidas los diferentes tipos de semillas, ¿no?, que existían en Saraguro, en Taquil, todo ese tipo de cuestiones. Ya habían puesto una cantidad de cosas, ¿no? Y luego, lógicamente, se produjo ya la discusión del asunto y yo me quedé sorprendido de ver el nivel de intervención y el nivel de conocimiento que tenían los dirigentes campesinos para poder defender la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, incluso me acuerdo que un señor, un dirigente campesino, creo que era de Celica o de Pintal, nunca me olvido de aquello, decía, señores, desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, es el derecho que tenemos los campesinos para alimentarnos bien. Y ustedes nos están queriendo meter aquí transgénicos, nos están queriendo meter OVMs, organismos vivos genéticamente modificados, que no solo van a afectar la salud de las personas, de los seres humanos, sino que van a poner en peligro la naturaleza. Fíjense esas cuestiones y razonamientos tan importantes. Y fíjense, eso significó
de que prácticamente el artículo no se cambió, al menos hasta el día de hoy, de lo que yo tengo conocimiento, no se pudo cambiar. Lógicamente que en el país se comercializa, se trabaja con transgénicos, pero no amparados dentro de la ley. Pues consumimos medicinas, alimentos que son transgénicos, ¿no? Pero la soberanía alimentaria, dice el artículo 15, que realmente el Estado no la puede poner en riesgo, ¿sí? ¿Y qué es en cambio la seguridad alimentaria? A ver, otro compañero que intervenga, de los que no han intervenido, a ver, a mí, yo siempre voy anotándolos acá, verán los que intervienen, por eso les pregunto el nombre, ¿ah? A ver, alguien que en cambio me quiere decir qué es la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. A ver. ¿Seguridad alimentaria? Es cuando el Estado debe garantizar la cantidad y calidad suficiente de alimentos a las personas. ¿Quién es la que intervino? Katy Medina. Katy, le conocí la voz a Katy. Extraordinario, Katy. Fabuloso, feliz. Oiga, qué lindo que es trabajar así. Da gusto ver a uno ser docente así. Yo amo mi trabajo, amo la docencia, porque me permite moldear seres humanos, me permite moldear hombres y mujeres para que realmente se vayan constituyendo primero como grandes personas, ¿no? Como seres humanos, como profesores. Qué lindo que es cuando escuchar aquello, ¿no? Decimos que la seguridad, en cambio, es garantizar, es la garantía que tenemos de acceder a alimentos en cantidad y calidad suficiente. Y justamente, fíjense, los nuevos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mayor parte de ellos plantean aquello. Está indisolublemente unido la parte social de la parte ambiental. Y por ejemplo, miren, ustedes van a decir, pero en el mundo no hay problemas de alimentos. Miren, en África, cantidad de comunidades que prácticamente viven con $1 diario y que no tienen para el sustento diario. Entonces, ¿qué busca la seguridad alimentaria? Garantizar. El primero era derecho, el segundo es una garantía del Estado. Es decir, el Estado tiene que garantizar la alimentación en cantidad y calidad suficiente. Y no solo eso, sino el origen de la alimentación. Fíjense qué interesante para un padre de familia saber, por ejemplo, que los alimentos que está llevando a la casa sabe exactamente cuál es su origen, de dónde provienen. Pero da la casualidad que a veces no nos pasa a nosotros eso, ¿no? A veces nos estamos alimentando, qué sé yo, con productos de tomate, pepino, lechugas, coles, que vienen de Malacatos, ¿no? O que vienen de Vilcabambo, que vienen de Catamayo, y que la compramos el día jueves, y que hoy, martes, prácticamente las están curando con productos químicos. Entonces, no estamos hablando ahí de seguridad alimentaria, porque ese padre de familia no puede garantizar a su familia de que básicamente el alimento que llevó a la mesa es un alimento que está garantizado desde el punto de vista en cantidad suficiente y calidad suficiente. Entonces, el artículo 415 plantea aquello, ¿no? Es decir, que el Estado tiene la obligación, entonces, de garantizar, en definitiva, en síntesis, la soberanía y la seguridad alimentaria. Conclusión final, para ir terminando la clase. Podemos decir entonces que dentro de los principios, de los 8 principios, prendemos las camaritas para ir terminando, dentro de los principios ambientales, miren cómo los principios han incidido en las políticas, cómo los principios han incidido en la legislación, cómo los principios en definitiva han incidido en todos los cuerpos legales que existen en el país y yo creo que en Latinoamérica. Entonces, a mí no me interesa que mi estudiante se sepa qué dice el artículo 355, el 399, no me interesa. Yo puedo coger el celular, busco la Constitución, entro a Google, busco el artículo y me sale el artículo ahí. A mí me interesa que mis estudiantes sepan la génesis, cómo se originan los artículos. A mí no me interesa que el estudiante realmente se sepa, que les tomen el examen, a ver, oral. Dígame el artículo primero de la Constitución. Oigan, ni yo sé, ni los abogados conocen. Pero a mí sí me interesa realmente que el estudiante de ingeniería forestal tenga sentido común, realmente de los principios que originan la legislación, y que básicamente son la génesis del derecho ambiental. Y que en función de aquello sí va a trabajar en la generación de políticas. Sí va a trabajar en generación de políticas. Ustedes sí van a trabajar en generación de políticas. Aquí veo prácticamente no estudiantes de 8º ciclo de la carrera de ingeniería forestal. Aquí estoy viendo profesionales, ingenieros e ingenieras forestales. Aquí estoy viendo a los futuros ministros del ambiente, y como el otro nombre que tiene. Aquí estoy viendo a los futuros directores del Ministerio del Ambiente. Aquí estoy viendo a los futuros docentes de la carrera de ingeniería forestal. Los que nos van a relevar a nosotros y con mayor calidad.
Aquí estoy viendo a los funcionarios del Estado, de los diferentes organismos públicos y privados, y que en su momento les va a tocar hacer políticas ambientales. Eso sí van a hacer, ¿verdad? O aquí veo también a alguien, qué sé yo, que de repente vaya de asesor de un asambleísta, o se convierte en un presidente de junta parroquial, de un alcalde, un prefecto, o se convierte en un asambleísta y vaya a construir realmente leyes. Entonces, a mí sí me interesa que mis docentes, mis estudiantes conozcan, ¿no?, la génesis del derecho ambiental. Y que realmente todos estos principios, miren, que los leemos en la Constitución, que los leemos generalmente en las leyes ambientales, están recogidos de cada uno de estos principios. Y de ahí la importancia, entonces, de conocerlos, de saberlos. En conferencias más adelante vamos a analizar, por ejemplo, en algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, en el COA, ¿no? ¿Dónde está? En el TULSMA, ¿dónde se han incluido? Cómo realmente el TULSMA ha ido recogiendo lo que dice la Constitución y lo que dicen los acuerdos internacionales. Recuerden que desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen, realmente una ley ordinaria no puede estar arriba por una ley orgánica, o una ley orgánica por arriba de la Constitución, o un tratado por arriba de la Constitución. En el Ecuador, el máximo organismo, o el máximo, diríamos, documento desde el punto de vista legal es la Constitución Política de la República del Ecuador, a partir del 2008. Porque antes del 2008, la Constitución de 1998, en cambio, en la cúspide de la pirámide estaban los tratados y los convenios internacionales. Entonces, estos 8 principios ambientales que hemos analizado permiten entonces dictar fuentes, doctrina, para la creación de diferentes cuerpos legales dentro del derecho ambiental que buscan por todos los medios entonces incorporar ahora, miren, a la sociedad civil, incorporar a las empresas. Entonces ya no están solos ustedes. Nosotros sí estuvimos un momento solos, ¿verdad? Realmente era una afrenta decir que uno estaba en la carrera de ingeniería forestal, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo pensaba que solo estaban relacionados con los árboles, con cortar árboles. Y de alguna manera el espíritu que transmitían los docentes era eso, ¿verdad? Los docentes decían, a ver, los forestales siempre tienen que ver hacia arriba, porque arriba está la copa de los árboles. Y nosotros tenemos que ver los árboles como madera. Los agrónomos decían tienen que ver abajo, decía, porque abajo están los cultivos. Hoy ha cambiado. Hoy sabemos que la legislación ambiental ecuatoriana y latinoamericana privilegia al árbol de pie. No lo quiere ver tumbado, porque el árbol de pie claramente le va a ofrecer mayores beneficios y mayores servicios. Bien, hasta ahí entonces hemos terminado entonces el análisis de estas dos partes del derecho ambiental y que nos van a permitir entonces tener elementos de juicio para seguir analizando otros contenidos relacionados para poder estructurar las políticas ambientales. Mi aspiración es de que lleguemos a elaborar políticas ambientales que nos permitan realmente contribuir a la conservación de algún elemento de la biodiversidad. Entonces, en eso vamos a seguir trabajando. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, tal vez, alguna inquietud, alguna duda, tal vez. ¿Quedó claro? Quedó claro para mí. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, chicos, pues ha sido un verdadero placer y un gusto haber trabajado con ustedes. Yo siempre digo que para mí es un verdadero privilegio trabajar con ustedes. Verán que yo espero con ansias llegar el martes, ¿verdad? Les digo sinceramente, les hablo con toda honestidad. Aquí somos una familia, ¿no? En buena hora que nos conocemos y yo tengo una motivación especial el día martes cuando ya me toca trabajar con ustedes, porque sé que son estudiantes, pero muy talentosos, son estudiantes muy contestatarios. Creo que para un docente lo más hermoso de todo es cuando el estudiante participa, habla, ¿no? Yo siempre digo que el éxito de la universidad, el éxito de los docentes, el éxito de la comunidad universitaria, para mí se mide por el éxito de los estudiantes. Si el estudiante tiene éxito la universidad y por ende tiene éxito los profesores, los trabajadores, los docentes, los estudiantes, los administrativos, todos. Fíjense que hay muchas universidades en el mundo, como Harvard, por ejemplo, que miden el éxito de la universidad por la calidad, ¿no?, de no graduados o egresados que están trabajando, qué sé yo, de presidente de la República, de asesores en organismos internacionales. Entonces, a mí particularmente me interesa el éxito de mi estudiante. Yo me entristezco cuando mis estudiantes a veces no participan en un foro, ¿verdad? O cuando un estudiante se cae en un examen, me entristezco demasiado, ¿verdad? Porque yo siempre digo que el estudiante vino acá para poder tener éxito. Y básicamente el éxito, yo siempre digo, viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y a mí me interesa también trabajar con ustedes porque, miren, ustedes están cerquita ya de coronar prácticamente la carrera. Yo siempre digo que cuando uno llega a octavo ciclo, para mí ya son cuasi ingenieros e ingenieras forestales. Decía casi son ingenieros forestales. Y yo les comento a los chicos de primer ciclo, les comento de ustedes, ¿no? Estoy dando clase ahí los días miércoles. Y un estudiante me decía, ingeniero,
qué sana envidia que tengo, ya quisiera estar en octavo. Te digo, vaya estudiando poco a poco, ¿verdad, Leo? Porque los que están en décimo, que son estudiantes que han sido estudiantes míos, me escriben que no quieren irse, ¿verdad? Tengo unos estudiantes, dando gracias a Dios con todos, me llevo extraordinariamente bien. Y hay unos chicos de décimo ciclo, una chica me había escrito la semana pasada, dice, ingeniero, ya estamos a menos de 2 meses de irnos de la carrera y no queremos irnos, tenemos sentimientos encontrados. Porque yo siempre digo que en la vida profesional a uno le toca tomar decisiones profesionales que van enmarcadas en que usted crezca, que sea académicamente, crezca como profesional, le mejoren salarialmente, mejore su estatus profesional, en definitiva mejore incluso sus ingresos para la felicidad de su familia. También puede ser que lo despidan por una decisión mal tomada, ¿no? Pero las decisiones que toman los estudiantes son decisiones académicas, que inciden en su rendimiento académico, que si yo perdí 1 punto, ganó 2 puntos, lo máximo que puede pasar es que pierde el ciclo, ¿no? Y a mí me interesa que mis estudiantes estén formados para enfrentarse en la vida profesional. No me interesa formarlos para los exámenes. Me interesa que el estudiante tenga competencia para la vida profesional. Y por eso realmente yo siempre digo que para mí los estudiantes son la piedra angular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son la columna vertebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mira, aquí yo puedo estar, qué sé yo, hablando largo y no hay quien me escucha. O pueden haber los mejores profesores si no hay la calidad de estudiantes que son ustedes. Así que los aliento a que sigan en esa misma línea, pero con el perfil más bajo. De mañana leía un mensaje precioso que había puesto un estudiante, siempre me ponen ahí mensajes bonitos para yo comentar con mis estudiantes, y había puesto de que trabaja en silencio para que sea el éxito el que haga ruido. ¡Qué hermoso, oiga! Trabaja en silencio para que sea el éxito quien haga el ruido. Yo pienso que es así, ¿no? Yo siempre digo con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez, y ser humilde no significa lo que siempre digo, ser pobre, ¿no? Ser humilde significa realmente ser una persona exactamente igual, cariñosa, educada, fraterna, solidaria, en épocas de abundancia y en épocas de pobreza. Así que, chicos, manejemos el perfil más bajo y, lógicamente, haciendo lo que siempre digo, ¿no? Primero, conocimiento, esfuerzo y actividad. Verán que el esfuerzo de ahorita, yo sé que ustedes deben tener una cantidad de trabajos. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Acuérdense de mí, verán. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y si ustedes prácticamente ponen el conocimiento, el esfuerzo y las actividades, el éxito está garantizado de ustedes. Y para eso es importante prestar atención, la comprensión, la motivación y la emoción. Oiga, nunca dejen de emocionarse de las cosas chiquitas, de las cosas grandes de la vida, ¿verdad? La vida no está llena de cosas, la vida está llena de momentos hermosos, bonitos, tristes también, melancólicos, ¿no? De dolor a veces, pero esa es la vida, ¿no? Y aprendemos a valorar lo que tenemos. Fíjense, la pandemia nos ha sacado algunas enseñanzas, ¿verdad? El valor de la familia. Nunca nos han dejado descuidados. Yo siempre digo que detrás de cada persona hay una familia que uno lo está apuntalando, que realmente lo está respaldando. Y hagamos la tarea eterna siempre de la gratitud y el amor, que es de fundamental importancia, pero con la más absoluta humildad, con la más absoluta sencillez, sin mostrar poses falsas, ¿verdad? Sin demostrar lo que no somos. Dicen que en la vida hay que tener más cosas que contar que cosas que mostrar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Y fíjense que la familia ha sido tan importante en esta época de pandemia que no nos han dejado caer, ¿verdad? No nos han dejado caer. Así que no solo por el Día del Padre que volará al papá, la mamá, sino que toda la vida. Es realmente una responsabilidad eterna que tenemos para no hacer efectiva la frase de Ana Frank que dice que los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte, es más grande que la gratitud, ¿no? Hagamos realmente efectivo aquello. Y no se olviden lo que siempre les digo, que lo que no se nomencla no existe. El amor no puede prescindir de las palabras. Hay que decirlo, hay que manifestarlo. No podemos realmente esperar que la otra persona se imagine, ¿verdad? Aprendamos a ser gratos. Sócrates decía, hermano, no te mueras sin haber dado las gracias. Y si realmente quieres saber cuáles han sido tus virtudes, espera a morirte. Y ahí te van a decir todo lo bueno que has sido. Y por eso digo, esto hay que hacerlo en vida, chicos. Así que les agradezco realmente a ustedes por permitirme primero el privilegio de trabajar, de ingresar a sus vidas para incidir en la formación académica de ustedes, pero sobre todo en la formación personal. Es lo que más me mueve, ¿verdad? Estos los principios internacionales pueden consultarlos, ¿saben? Finalmente en internet, ¿sí? Gracias por permitirme realmente ingresar también a sus hogares, a sus familias, porque sé que realmente hoy en esta virtualidad definitivamente es importante el respaldo de la familia. Y como yo siempre digo, ¿no? En cualquier sistema, ya sea presencial o a distancia, prima sobre todo la responsabilidad. En cualquier sistema, en cualquier sistema. Y por eso siempre hagamos efectiva la frase de Henry Ford que dice, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando.
Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente. Que tengan una extraordinaria semana y un extraordinario fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Cuídense, por favor, cuídense. Recuerden que la pandemia no ha terminado todavía. Cuídense, por favor, cuídense mucho y cuiden a su familia también. Porque si se cuidan ustedes, también cuidan a su familia, ¿verdad? Que es de fundamental importancia, ¿no? Cuídense bastante para que realmente no tengan problemas y les deseo el mejor de los éxitos en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias, chicos. Que estén muy bien.